One, two, three. No. El antepenúltimo mohicano. Muy buenos días, tarde o noche, y muy soleado, porque estamos grabando este podcast prácticamente en plena canícula. Y qué mejor para complementar esta ambientación que irnos al lejano oeste. Yo le hablo desde mi oficina del sheriff, soy Miguel Muñoz Garnica, y tengo hoy aquí a dos cowboys muy variopintos. Por un lado, embutido en un traje negro, en un sombrero y con un libro de leyes en la mano, viene en una diligencia junto a un grupo de cowboys que transportan un patíbulo para montarlo en la plaza del pueblo, José Luis Fortes. Bienvenido, José Luis. Hola, buenos días. Pensaba que ibas a poner como el predicador, pero bueno, veo que soy el típico juez de paz que asesinan siempre al principio de la peli, ¿no? Efectivamente. Y por otro lado tenemos a un personaje que llegó justo ayer en el tren de mercancía, en un vagón entre forros de heno, acompañada de un pequeño fardo y de un pico que lleva a la espalda, como otras tantas viene atraída por la fiebre del oro, y está dispuesta a agotar la montaña hasta que encuentre su veta de oro. Lourdes Esqueda, bienvenida. Muchas gracias. Hola, no sé si me voy a forrar haciendo esto, pero bueno, se intentará. Hola, mucho gusto en saludarlos otra vez. Bueno, y con esto ya tenemos definido un poco las dos historias que traemos hoy, que son dos películas del oeste. Una, pues ya lo han visto, en torno al ajusticiamiento, ¿no?, de un criminal y las tensiones que desata a su alrededor. Y la otra, pues, digamos, englobada en la época de la fiebre del oro y el contexto de la minería. Traemos hoy dos películas del oeste que tienen la nota común de que son dos producciones de serie B de los años 50, producida además en la Universal, que es, digamos, una beta, esta sí que es una beta de oro, muy fructífera de películas que la Universal pues estuvo haciendo. La Universal llevaba haciendo western, en realidad tenía una división de western ya en los años 30, que luego en los 40, como pasó con el género así en general, se desactivó bastante, y en los años 50, que hubo una segunda edad de oro del western, la Universal volvió a poner en marcha la máquina y empezó a hacer películas del oeste con bastante asiduidad. Y es una beta que ya hemos explorado. Esto sería una secuela de otro programa que ya hicimos sobre el director argentino Hugo Fregonese, que nos centramos en sus westerns americanos. Le remitimos a él si quieren empezar por ahí también, del que creo que todas las películas, salvo una de las que comentamos en ese programa, pertenecen, digamos, a este ciclo Universal. Y por situar un poquito, antes de pedirle a Forte y a Lourdes que vayamos abriendo un poco opiniones sobre las dos películas que nos ocupan, vamos a ubicar levemente estas producciones, ¿no?, que son básicamente, pues, una producción de serie B. Son producciones de poco presupuesto, con recursos limitados, aunque no necesariamente escasos, porque la Universal, la ventaja que tenía al hacer tantas películas tan especializadas en un género, es que tenía recursos que podían reciclarse fácilmente. Tenía su rancho allí cerca de Hollywood, donde tenía decorados construidos. Incluso a veces se reciclaban imágenes de archivo de una película a otra, pues la típica caída del caballo de un personaje, o imágenes de recursos que circulaban entre unas películas y otras. Siempre son películas muy cortas, de entre 70 a 80 minutos, porque estaban pensadas para sesiones dobles, que era lo que mejor se vendía en esta época. Son películas que tienen un equipo muy especializado, desde los directores a los guionistas hasta los directores de fotografía, sonidistas, maquilladores, directores artísticos. Eran gente que hacían muchos westerns con mucha asiduidad, porque además estos eran rodajes rápidos que se solventaban pues en 2-3 semanas, como mucho. Y eso les da también un sabor muy distintivo a las películas, ¿no?, porque es un equipo que sabía manejarse muy bien, digamos, en los tropos del género. Son películas que tienen sus propias, entre comillas, estrellas, porque no tienen, digamos, como son serie B, no tienen ninguna superestrella, pero quizá el rostro más reconocible sea el de Audie Murphy, que es famoso porque fue el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, luego dio el salto al cine,
y en el cine se especializó sobre todo en papeles protagónicos de western y especialmente trabajó con la Universal. También está Rory Calhoun, que aparece en varias películas, y alguna estrella invitada que también hubo. Yo creo que la más destacada puede ser, por ejemplo, James Stewart, que aparece en varios westerns que hizo Michael Mann para la Universal. Quizás son los títulos más recordados de este ciclo. Hablamos de títulos como Winchester 73, Horizontes Lejanos, Tierras Lejanas, los que tienen eso. Están varios protagonizados por James Stewart, Rock Hudson también aparece por ahí. Y luego tienen otros directores, digamos, de un poco más de renombre, aparte de Michael Mann, que es un poco, junto a quizá Bad Boy Teacher, el rey del western de los 50, pues tienen... Miguel, has dicho Michael Mann. Ay, perdón. El subconsciente me ha traicionado. Anthony Mann, el rey del western de los 50, junto a fichajes puntuales como nuestro queridísimo Edgar G. Ulmer, que hace un western memorable que se llama La Aurora Desnuda, como Samuel Fuller, que hace un western que se llama Run of the Arrow, que ahora mismo no recuerdo su nombre en español. Creo que es Yuma. Yuma, sí, creo que es Yuma. Tenemos también a un clasicazo como King Vidor, que hace una película protagonizada por Kirk Douglas que se llama La Pradera Sin Ley o Man Without a Star, o sea que tienen producciones de más renombre, ¿no? Pero hoy se preguntarán ¿por qué no nos hemos centrado en estas películas así como más destacadas? Pues porque la idea de este podcast es sobre todo irnos a la producción típica de la Universal, ¿no? En este caso de directores que no tienen ese renombre y que no tienen apenas estudios, que eran directores muy de oficio, muy de la casa. En este caso son dos. El primero es Jesse Gibbs, de la película Ambición Maldita. El título en español es un poco lamentable, pero bueno. El título original es The Yellow Mountain. Y el otro es Charles F. Haas, de El Último Sol, llamada en inglés Star in the Dust. En ambos casos creo que sale ganando el título en inglés, pero la verdad es que Ambición Maldita me parece especialmente desafortunado. Pero bueno, ya digo, son dos directores sin ningún tipo de reconocimiento, que en ambos casos hicieron bastantes westerns con la Universal, y que tienen este estilo pues completamente falta de pretensiones, digamos, ¿no? Son películas de género que dan muy por asentadas las convenciones del género, te meten rápidamente en materia, no necesitan explicarte nada, o sea, no necesitan explicarte, por ejemplo, que existe un conflicto entre ganaderos y granjeros en el caso de Star in the Dust, sino que se da por sabido. No necesitan explicarte la fiebre del oro, sino que dan por sabido esos contextos, te meten rápidamente en la acción y tienen una capacidad para rápidamente crear universo y jugar con ese reconocimiento, que es buena parte del encanto que tienen las películas, ¿no? Por añadir alguna pincelada más, son películas estas de la Universal que tienen ciertas innovaciones técnicas, sobre todo el Technicolor y el formato panorámico, que tienen en las dos películas que nos ocupan es el caso. Y por situarla un poco también, eran películas que estaban dirigidas a un público o familiar o sobre todo infantil juvenil. Eran películas que tenían mucho éxito en sesiones matinales de los sábados, donde iban niños y adolescentes, que iban a sesiones dobles, que les gustaba pasar rato en el cine, y sobre todo eran películas que se veían mucho en zonas rurales y en pequeñas ciudades, que es donde tenía éxito este tipo de western. Y es también, bueno, un género que es muy transicional porque es el último momento de esplendor del western cinematográfico antes de que la televisión ya llegase y se llevase el género pues, a la serie. De hecho, parte de que tuviesen tanto éxito en ámbitos rurales porque allí la televisión llegó más tarde y todavía podía mantenerse la producción cinematográfica un poco más reinante, ¿no? Y por situarlas también un poco en la historia del cine, diríamos que forman parte de este fenómeno típico del western de los 50, que sobre todo lo protagonizan Anthony Mann, ahora sí lo he dicho bien, y Bad Boy Teacher, que son westerns como muy despojados, westerns sin pretexto, westerns sin grandes lecturas, sino westerns muy directos, muy físicos, que pueden jugar con esta idea de todos conocemos el género, podemos quitarnos mucho de encima, muchas explicaciones de encima y directo a la acción. Yo creo que Teacher es quizás el que más limpia el género y el que más lo reduce a lo esencial. Las películas de la Universal, la verdad que tienen un poquito más de componente dramático. Y son películas, ya digo, que aún así tienen ese despojamiento. De hecho, esta se la dejo muy bien lanzada a Lourdes porque esto es un fenómeno que habla André Bazin, el famoso crítico de cine de Callers, cuando
él distingue entre lo que llama el super western de los 50, que son western eso, con muchas pretensiones de ampulosidad temática y tal. Creo que uno de los ejemplos que pone, que es un western que siempre se utiliza para atizarle, qué lástima, que es el Solo ante el peligro. Pero bueno, pues ponía otros ejemplos que ahora mismo no recuerdo, y frente a eso él de hecho proponía la primera película importante de White Teacher, que es Seven Men From Now, no recuerdo el título en español tampoco, que él celebraba eso como la llegada de un nuevo western completamente liberado de pretextos, muy físico, muy fotogénico si queremos, y en el que ya digo, yo ubicaría a la Universal en esa corriente, por supuesto, sin querer formar parte de ella, sino simplemente un poco por contagio y por contexto social. Son western que se hacen sin pretensiones, que se hacen por contar una historia de la forma más efectiva posible, dado el poco tiempo, que se hacen por el gusto de compartir ese universo temático con el público, pero que ahí está su encanto, ¿no? Y que dentro de que son western que pueden ser parecidos entre sí, cuando tú ves mucho, empiezas a apreciar las variaciones, lo que tiene de especial cada uno, y ves que siempre tienen algo único, ¿no? Y ves que siempre ese juego que te da tener un universo tan definido y unas constantes tan definidas, sin embargo, empiezas a improvisar a partir de ahí, o mejor dicho, a variar a partir de ahí, y ves las posibilidades que de verdad tiene el western como género. Me callo ya. No, que por alusiones, primero. Estaba buscando Seven Men From Now en castellano. Aquí me pone Tras la pista de los asesinos, que me pega que pueda ser, siguiendo con la tradición de buenas traducciones de títulos. A mí me parece que también, o sea, ¿no? En el fondo, otra de las ideas que menciona Bazán es la idea del western como mito fundacional americano, y que en el fondo es verdad que estos grandes westerns como que tenían como esta grandilocuencia, y en cambio estos otros más pequeños también tocaban un poco más lo que es como las decisiones diarias de las personas, ¿no? Dentro de lo que es lo que tú comentabas, Miguel, que es esta libertad de contar con todo un universo y unas leyes ya preescritas y que te dejan romper e innovar. Yo creo que justo esa es una de las cosas más interesantes que vimos en la película de Hibbs, en The Yellow Mountain, porque es una película, sí, o sea, sin pretensiones, con personajes como muy, quizá hasta un poco caricaturizados, ¿no? De el malo malísimo, la chica, el jugador tal, o sea, es como muy de arquetipo, pero al mismo tiempo, como todo eso ya lo damos por sabido y suspendemos la incredulidad, eso nos permite también entrar a las decisiones humanas, ¿no? Que es en el fondo lo que va a terminar guiando la película. Entonces, sí, no sé si quieres que vayamos introduciendo la primera peli, o un poco de Hibbs, o si querías hacer Pues otra mira, cosa, Miguel. Como este programa, aquí estamos hablando de películas menos conocidas. Por supuesto, siempre animamos a verlas antes y a localizarlas, pero creo que puede estar bien que las introduzcamos un poco, y la labor de introducir tanto... Vamos a empezar por antigüedad, vamos a empezar por The Yellow Mountain, que es del 54, y así introducimos un poco la figura de Jesse Hibbs, que ya digo, ese director sin estrella, muy especializado en el género, pero que tiene variaciones interesantes. Y como Forte se ha visto todas menos uno de los westerns de Hibbs que hay por ahí circulando, le dejo a él que me ha sido aplicado, que en este podcast se ha hecho los deberes. Yo también me la he visto, pero bueno, hace más tiempo, entonces creo que él las tiene más frescas, pero si puedo añadir algo a lo que él vaya diciendo. Forte, Jesse Hibbs, pequeña introducción. Bueno, en realidad me he visto 5 de sus 7 películas del oeste, ¿eh? O sea, me faltan 2, una porque no he tenido tiempo. Si hubiera aplicado mejor, pues lo habría tenido, pero bueno, lo típico de... Bueno, pues que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Y otra porque no hemos podido dar... Iba a decir no he podido dar con ella, pero es falso, porque aquí quien da con las películas es nuestro Miguel. Bueno, pues sí, las tengo muy, muy recientes, y las he estado viendo todas ahora. Y... lo que sorprende, bueno, no sorprende, no sorprende nada, porque enseguida, en cuanto empieza a ver las películas, noto algo en el tono, en la forma de contar, lo que ya ha adelantado Lourdes, que es una cosa que tenía aquí apuntada, que es lo que más me ha llamado la atención de estas películas, ¿no? Que precisamente ese cotidiano que reflejan más un western cotidiano, primero, por lo que te has dicho, Miguel, porque dan muchas cosas por sabidas, no te las explican, sino ya las dan por sabidas y entran a saco, no se van a parar en nada, ¿no? Que es lo que pasa un poco cuando el género está asentado y cuando se hacen muchas películas de un género, ¿no? Nosotros que nos gusta tanto el terror, pues hemos visto cuántas veces hemos visto esto en las películas de terror, ¿no? También pasa en
en el oeste con tantas cosas codificadas que si se hacen de manera rutinaria, pues no crean riqueza, sino que tiran del lugar común y no hacen películas interesantes, pero que también muchas veces lo que también te lo ha dicho Miguel, cuando se plantean para contarte historias interesantes, historias nuevas, ciertas variaciones, precisamente el lugar común es un paso que te evita tener que contar muchas cosas que ya has visto y te las da, eso, ya las sabes, para qué nos vamos a detener, vamos un poquito más allá, ¿no? Y afortunadamente eso es lo que nos ofrecen tanto las películas de Jesse Gibbs, que hizo para la Universal, como esta película que vamos a comentar también de Charles Haas. ¿Qué tienen en común? Fíjate que cuando estuve viendo la primera de las pelis que vi de Hiss, yo la primera que me vi fue la de El Cañón del Corcel Negro, ¿no? Una película que empieza con un caballo negro ahí libre por las montañas, que yo pensé, madre mía, qué rollo, esto va a ser de la libertad del oeste, no sé qué, no sé cuánto, las grandes praderas. A ver, que de entrada, si está bien hecho, pues como me puede parecer muy bien, pero de entrada eran un montón de planos del caballo corriendo, que aquello era como, mamma mía, aquí te van a rellenar 1 hora y 20 de planos del caballito corriendo porque les queda muy bonito, ¿no? Y claro, como suele hacer Buah, todo... pues yo hubiera visto, perdón que te interrumpa fuerte, solo un apunte, pero yo hubiera visto 1 hora y 20 de solo esos caballos Pero corriendo, totalmente. me parecen unos planos. Claro, si aquí entramos bueno, en la cuestión de... ¡qué belleza! Totalmente, aquí entramos en la cuestión del gusto. Desde luego, si te gustan los caballos, a ver, no es que no me gusten, ¿no? Pero si te gusta la belleza de unos caballos corriendo y cómo está filmado, la película, es lo que tú dices, Lourdes, puede ser 1 hora y 20 de este filmado, también con lo que comentaba Miguel, ¿no? Con un equipo ya tan curtido en este tipo de rodaje. De hecho, están muy bien rodadas todas las escenas, ¿no? Tanto en planos con cámara quieta como la típico, bueno, pues corriendo me imagino que con sus jeeps, con sus coches, ¿no? Pues paralelos a los caballos, centrados sobre todo en esta figura de este gran corcel, impresionante corcel negro, ¿no? Que ya digo, si te gusta esto, la película puede ser una gozada del minuto 1, ¿no? Pero bueno, a mí de entrada... el caballo negro adelantando al resto de la manada. Perdón, ya está, ya me cayó. No, pero es que ese caballo negro adelantando al resto de la manada, o sea, me parece de una belleza. Pero todo me sobraban los planos de gente, te lo juro. El Macrea me lo cargaba, yo seguía con el caballo. Pero bueno, venga, Jorge, ya no te interrumpo más. No, pero todo esto está muy bien que lo digas, Lourdes, porque es muy importante dejarlo claro, que evidentemente aquí ya entramos en una cuestión de lo que nos puede gustar más o menos, por donde va un poco nuestra estética, porque en la película está todo rodado con bueno, como decía Miguel, ¿no? Con este buen hacer de gente que lleva mucho tiempo haciendo ese tipo de película, y que por un lado es como el lugar común, que ya están hartos de hacerlo, pero cuando las cosas se hacen bien, impactan, ¿no? Te puede impactar ese caballo corriendo por la pradera de arriba y de abajo. A mí precisamente en esta película me ocurre al revés. Lo que me impresionó, lo que me impactó y lo que me acabó gustando mucho es precisamente los personajes que salen. Que parten de... O sea, es que más tópicos no pueden ser, ¿no? No voy a detener mucho porque no es la película en la que nos queremos centrar. Pero una película que nos cuenta la historia de... Pues el típico vaquero que lleva toda la vida, ¿no? Que ya está un poco mayor, ¿no? De hecho, incluso hace alguna referencia, que es el maravilloso Joel Marrea, ¿no? Incluso hace alguna referencia a la edad que tiene en la peli, ¿no? Que ya está un poco mayor, ¿no? Su típico compañero joven, ¿no? Que es como eso, el vaquero joven que hace, entre comillas, como si fuera su hijo, ¿no? Un Batman y un Robin tendremos aquí toda la vida, ¿no? Que bueno, que también juega mucho con lo que comentaba Miguel, al público al que estaban dirigidas estas películas, ¿no? No solamente el público rural, sino un público pues que con el que se va a identificar precisamente con el vaquero joven, ¿no? Pues que es el que se identifica al público joven, y dejamos al mayor, y después pues la típica chica de las películas, de que el objeto romántico, pero que afortunadamente en El Cañón del Corcel Negro también me gusta mucho, pues un personaje que también se sale, que es lo que tiene toda la película, que aparte de todos los personajes típicos se acaban saliendo de todo, ¿no? Porque ella es la típica chica, porque también le gusta cabalgar, a lazo, el corcel negro, ella fue la que primeramente lo domó. Y todo este tipo de cosas que son tan típicas, en la película van siempre un pasito más allá, que es lo bonito que tiene. Y sobre todo los personajes que evolucionan, ¿no? Miguel diría que evolucionan hacia son personajes más rebeldes y evolucionan hacia digamos, se van educando, se van civilizando, lo cual es cierto, pero también ofrecen una evolución que es muy bonita, que es la de comprenderse los unos a los otros y cambiar, aceptando al otro y no imponiendo lo que tú eres a lo que son los demás, ¿no? Y eso también es muy importante tenerlo presente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que va, como sería... Quizá lo que más no me estoy explicando muy bien, pero bueno, lo que iba, cuando la vi, lo primero que pensé, digo, madre mía, esta película, ¿qué regusto tiene a series tipo Bonanza? Porque, ay, amigos, yo sí llegué a ver los pases de Bonanza por la tele. Soy más viejo que yo el Marrea. Bueno, y claro, me recordó a eso. Claro, enseguida me fui a mirar las fichas en la IMDb. Y claro, pues que hizo Jesse Gibbs después de él rodó su rueda solamente 11 películas y enseguida pasa a televisión.
Rueda Bonanza, solamente un episodio de Bonanza, pero bueno, ahí está. Pero rueda series como La Conquista del Oeste, bueno, series para televisión de todo tipo y de todo tipo de géneros, ¿no? Pero es donde labra su carrera en el futuro, pues para la televisión. Y eso ya se ve un poco en las películas que él rueda para Universal, ¿no? Que tienen ese toque temático que recuerda mucho ya no son tan películas tan de televisión, porque no hay que olvidar que una serie B de la Universal era lo que casi una serie A de una productora como la RKO, ¿no? Entonces, que la RKO era una de las 9 grandes productoras del Hollywood clásico, era la más pobre de las 9, y lo que para Universal era una serie B, para RKO podríamos estar hablando casi de una serie A, ¿no? O al menos no una serie B, desde los parámetros de lo que sería la RKO, ¿no? Eso por una parte. También, bueno, lo dicho, que esta parte de lo cotidiano tan enfrentado a lo que vemos en otros westerns no típicos, ¿no? Que sería esos westerns que tiran más por una épica, ¿no? Lo que sería el western fundacional, de alguna manera, que se ha llamado, ¿no? Que está creando casi la historia de los Estados Unidos. Son historias más épicas, tanto no solamente por lo que cuenta, sino por cómo está rodado, ¿no? Con qué sencillez está dejándose llevar en esta película del Corcel, o como veremos también en la de Yellow Mountain, ¿no? Cómo se deja llevar por lo cotidiano en Yellow Mountain y La ambición maldita, que sería la película sobre la fiebre del oro, de alguna manera, ¿no? Vemos cómo rueda esa ciudad también que están haciendo, ¿no? Con toda llena de barro, toda sucia, está en crecimiento, casi una ciudad de paso, ¿no? Que sabes que cuando termine, tú ya lo sabes, ¿no? Porque has visto muchas películas, ya cuando pasa la fiebre del oro, seguramente esa ciudad muera, ¿no? De hecho, todo el objetivo de la película, precisamente toda la trampa de la película viene en que la idea es que es una ciudad que de alguna manera tú sabes que es algo que no va a estar para siempre, ¿no? Que cuando le exploten toda la mina, ¿no? La ciudad morirá. También pasa un poco lo mismo con otra película también de Jesse Gibbs, que también va por aquí, que es la del Valle de la Ira, que sería un poco lo mismo pero con el ferrocarril. Una ciudad que nace con la llegada del ferrocarril, y lo que mantienen todos los, digamos, los personajes malvados de la película es precisamente intentar que el ferrocarril no avance para que la ciudad no muera, ¿no? Y siga generando riqueza y recursos la ciudad, ¿no? Son todas historias como muy... que temáticamente se toca todos los temas clásicos del oeste, ¿no? Volvemos a lo que decía, a lo que comentabais, ¿no? Pues tenemos una película que va sobre una venganza familiar, otra que trata el problema indio, otra que son los mineros, como esta de Ambición Maldita, el oro y el juego, que también lo vemos en esta de Ambición Maldita. También tenemos pues los caballos, los ganaderos, los vaqueros, como hemos dicho, el ferrocarril, incluso pues los vaqueros domando y criando caballos, ¿no? Que dice, bueno, temáticamente las películas de Jesse Gibbs casi no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo creo que tanto en estilo como en tono sí que lo tienen. Son todas películas donde nos acercamos eso, a lo cotidiano, casi al día a día de estos personajes que vamos a ver en sus películas, lejos de grandes épicas y de grandes extensiones donde los vaqueros avanzan o se enfrentan a los indios, siempre con un tono más épico, ¿no? Incluso el propio King Vidor, la película que mencionaba Miguel, La pradera sin ley del año 55, compárala con una década antes, Duelo al sol del año 46. Parecen dos películas, son totalmente distintas, ¿no? La épica que tiene una y lo cotidiano que tiene la otra, ¿no? De hecho, en la de King Vidor, La pradera sin ley, un poco Kirk Douglas está hecha un poco, digamos que la estrella que lleva un poco la batuta en la película, ¿no? Incluso se dedica, hay planos enteros escenas enteras donde vemos a Kirk Douglas que lo único que hace es, mirad qué bien le di vueltas a la pistola y todos los malabarismos que hago con mis pistolas en mis manos, ¿no? Que es casi ya, pues, un poco gustarse en lo cotidiano del western, ¿no? Pues el típico vaquero, bueno, lo hemos visto en 1000 películas, ¿no? ¿Cuántas vueltas soy capaz de darle al revólver? Pues llega Kirk Douglas, no, solamente le di vuelta, lo lanzo para arriba, lo recojo, fíjate qué rápido soy. Bueno, pues un poco sería el tono de estas películas de la Universal, ¿no? Pues van un poquito más allá, que es lo cotidiano, y jugando también con lo que tú ya conoces de las películas del oeste, pues sirviéndote para esa base genérica, pues para crear a partir de ahí. Por lo dicho, son directores, Charles F. Haas, que es el otro director de la otra película que vamos a comentar, El último sol, es por lo mismo que Jesse Gibbs, solamente que él ya estaba él empieza en la televisión, rueda algunas películas para cine, pero enseguida vuelve a la televisión, que son su digamos, donde acaban haciendo todas sus carreras, ambos directores, ¿no? Y tienen ese tono que yo creo que está tan pegado a la tierra, a lo cotidiano, a historias más cotidianas también. ¿Y qué historia podemos contar nueva del oeste que no hayamos contado 1000 veces? Ya lo hemos contado todo. Vamos a lo cotidiano, a contar historias pequeñitas, que ahí siempre habrá algo nuevo que contar, ¿no? Quizá por eso también
ya digo, viendo El Corcel Negro, lo primero que pensé es en en series pues tipo Bonanza, ¿no? Donde ya un montón de cosas se dan por hechas y lo que te van a contar son historias más pequeñas, historias del día a día que hacían estos vaqueros, que hacían estos ganaderos, que hacían estos rancheros, y no sé, pues o cómo se solucionaba el problema indio, ¿no? Dando una visión de los indios que ya estamos lejos de las primeras películas, pues eso, Flecha Rota, etcétera, incluso películas anteriores, quizá no tan conocidas, ¿no? Que se considera que estas películas de los años 50 son las primeras que empiezan a hablar el tema indio, digamos, dando a los indios una visión positiva de los indios. Ya hay películas anteriores donde ya se tocaba esto, ¿no? Y bueno, ya vemos que en los años 50 esto incluso lo vemos también en una película de Jesse Gibbs, ¿no? La de... a ver cómo se llama, que lo tengo apuntado por aquí. La Tierra del Orgullo, donde precisamente el problema indio pues ya se trata de una manera que para el año 56 pues ya está muy, muy interesante y se nota que ha pasado, digamos que muy rápidamente se ha adoptado la postura de saber ponerse en la visión de los indios, de los nativos americanos, ¿no? Pues para contar un poco la historia acercándose a lo que le ocurrió a ellos desde una perspectiva que no es solamente la del indio, aunque bueno, del año 57, solamente un año después, tenemos la ley del talión, ¿no? O del año 56, del Emmett Davis, que seguimos con la idea del indio asesino criminal a tope, ¿no? Otra cosa que quería comentar, que también me llama mucho la atención, aparte de lo que estoy comentando, es algo que se me ha olvidado por el momento, así que estoy hablando mucho. Yo quiero que Lourdes también nos cuente un poco. Ella adelantó lo de lo cotidiano frente a lo épico. Bueno, pues si quieres seguir por ahí o por lo que tú quieras comentar, Lourdes, ¿qué te parece? Sí. Pues mira, yo quería meter un dato totalmente descolgado y que no va más, pero son los típicos datos que se me suelen quedar. Buscando un poco de información sobre Gibbs, estaba viendo a ver un poco cuál era su biografía y descubrí que él había sido, durante sus años de estudios universitarios en la Universidad de California del Sur, jugador de fútbol americano, que también es como el deporte de Estados Unidos, ¿no? El típico deporte de universitario. Y jugó durante un par de años, al parecer, en el mismo equipo que Marion Morrison, que luego cambiará su nombre a John Wayne. Entonces pensé, ¡buah! Pero qué afortunada coincidencia, ¿no? O sea, que justo haciendo un deporte súper americano, biográficamente se vinculara también al típico vaquero americano. Sin más, eso me llamó mucho la atención. Y luego ya, por entrar un poco a la película, bueno, a mí me gustó mucho cómo se presentó la película. Creo que esto es también una cosa muy típica del western, ¿no? Como primero presentarte el pueblo y luego ya entrar a lo que es la presentación de los personajes. Ya simplemente con el nombre del pueblo, Goldfield, ¿no? Y que dice como que casi extiendes la mano y te sale una pepita de oro, ¿no? O sea, entonces ya se ve que es como un sitio en el que hay como mucha bonanza. Y me gusta mucho porque eso es lo que te muestran fuera, pero una vez que entras al casino, ahí lo que ves es justo esos excesos a los que lleva ese oro, ¿no? Pues bebida, un tío ahí como con la botella que no le deja pasar a Andy cuando trata de subir las escaleras, que le terminan sacando del sitio a rastras, la gente que está con ludopatía claramente, ¿no? Entonces es como muy interesante porque ya desde el principio y sin ningún tipo de pretensión te plantea esta idea de la virtud y el vicio, ¿no? Y cómo las oportunidades también a veces acarrean ciertos vicios que terminan desvirtuando un pueblo y llevándolo a que no sea todo lo próspero que podría ser o todo lo civilizado. Entonces, eso está ahí de una forma muy sutil, como que lo va planteando, pero vamos, que no tarda nada en hacerlo. Y me parece que luego llega un momento en el que se concreta muy bien cuando presentan a Andy llegando a la oficina de Pete, que me pareció súper agradable la forma en la que los presentan, sobre todo porque es tan irreal y al mismo tiempo tan, no sé, o sea, se siente como casi un juego de niños, ¿no? Es como una presentación tan ingenua, o sea, que llega el tío y parece como que está amenazándole al otro y le parte la cara, entran a defender a Pete, sus ayudantes, y es como, no, déjennos en paz, que esto es, o sea, ¿no? Y entonces los dos contra los ayudantes, y se siguen partiendo la cara. Si es que esa escena la repetiría en loop, de cómo se están partiendo la cara y volviendo a ello, durante un buen rato, me pareció muy, muy bonito. Y luego también está el típico alivio cómico que se va a repetir durante gran parte de la película, aunque al final ya se deja de lado, y creo que hubiera venido bien retomar ese alivio cómico, que es cuando le dice a Haberdoff, cuando Pete
le dice a su mayordomo, Sam, clean up that mess, ¿no? Sam, ve y limpia ese desastre, o no sé cómo lo hayan traducido a español. Y que se lo va diciendo constantemente a lo largo de la película, y hubiera estado interesante que también en algún punto álgido lo hubieran retomado y lo hubieran dicho, porque me parece como la típica frase que puedes aplicar también a un sentido figurado, ¿no? No nada más literal. Entonces, bueno, y que también es una forma de caracterizar al personaje, ¿no? O sea, Pete es un tipo que va por ahí dejando desastres, dejando destrozos, y que alguien va a tener que venir a limpiarle después el desmadre, ¿no? Que ha dejado. Entonces, esa relación que plantea de Pete y Andy como ex socios, que al parecer Pete en algún punto traicionó a Andy llevándose sus pantalones con el dinero, que entiendo que no fue a mucho más que quitarle un par de novias, que entiendo que antes no lo traicionó de una forma mucho más fuerte, simplemente, bueno, pues eso, dejándolo colgado sin dinero. Y que luego se va a retomar en la película, me parece que también muestra como con, no sé, de una forma quizá incluso ya rayando en lo cándido, lo que es una relación de amistad entre una persona que es más honesta, que está encarnada por Andy, y una persona que es menos de fiar, como es Pete. Entonces, es esa forma en la que establecen esa relación de amistad, y luego entra el componente, nos vamos a forrar, a ver con qué porcentaje me quedo, el valor de la palabra, si existe o no, y luego el interés romántico, es que es todo, creo que subrepticiamente la película te va diciendo que ellos van 50-50 en todo en la vida, ¿no? Son como casi más que amigos, un par de hermanos que se van a perdonar todas las cosas y van a entrar un poco al juego. Entonces, ese sentido de camaradería masculina también me parece como muy interesante, como está planteado. No sé ustedes cómo lo vean, si lo ven como quizá demasiado irreal o lo que sea, pero yo enganché. Sí, irreal es, pero Forti y yo lo decimos mucho en estos podcasts, o sea, nos gusta la irrealidad, nos gusta la artificialidad de las películas y nos gusta que los personajes de películas se comporten como personajes de películas. Y digamos que este oeste ya tan construido, tan cinematografizado, por decirlo de alguna manera, da mucho pie a eso, ¿no? O sea, son películas que ya se olvidan, pues eso, el oeste tiene una base mitológica, tú lo decías antes, pero aquí es lo de menos ya, o sea, aquí la gran historia americana, la épica de la conquista del oeste ya está más que contada, y es simplemente ese universo que hemos creado, que se le critica mucho al western, ¿no? Que el western no es nada realista con lo que fue el verdadero oeste y tal, pero es que eso que a la gente le suele sacar del western, que a mí me gustaría ver el oeste como fue de verdad, la gente mugrienta, la violencia real. A mí lo contrario, a mí me gusta el western clásico por ese punto de realidad. Y de hecho, me gusta una cosa que comentabas que es muy agradable la forma de presentar a los personajes, aunque se estén fundiendo a puñetazos, ¿no? Y yo creo que, analizando un poco ese principio de Yellow Mountain, se ve muy bien un poco este componente, cuál es el encanto que tienen estas películas, que yo creo que es que la palabra agradable la define muy bien, ¿no? Que es, primero, la capacidad para meterte en su mundo, pero a una velocidad con una eficacia increíble, que es, la película se abre con 2 planos, que me encantan esos 2 planos, que es, primero ves una calle del pueblo en plena noche, una pancartita que te pone el nombre del pueblo, Goldfield, que es súper significativo, como decías tú. Ves que de fondo hay un montón de figurantes, que están los típicos decorados del oeste, que parecen carretas atravesando el plano por aquí y por allá, que es una forma como, en un solo plano ya tiene un universo perfectamente definido, ¿no? Eso tiene algo un poco incluso de un cine muy elemental, o sea, yo pensando en ese plano pensaba mucho, Forte se reirá porque siempre lo menciono, pero pensaba mucho en Griffith, que sobre todo en un corto suyo como Los Mosqueteros de Pigalle, que es una de las primeras películas de gángsters y un poco te define lo que es un entorno de género o un universo narrativo muy identificable con un solo plano, que es un plano de la calle en la que solo por el vestuario de los personajes, cómo se mueven, qué es lo que hacen, ya te está definiendo todo un mundo, ¿no? Y no necesitas más que un plano, no necesitas eso, un plano fijo, no necesitas ni una voz en off que te cuente el universo, no necesitas como una apertura muy descriptiva, no necesita ni siquiera mover la cámara para ampliar el universo, no, es un plano bien escogido de una sola calle y está metidísimo de lleno, ¿no? Luego tiene un segundo plano que lo único que hace es mirar al suelo, simplemente, y mostrarte ese pueblo que me parece uno de los pequeños detallitos que tiene la película que la hacen única es
la caracterización de ese pueblo, que por otro lado es el típico pueblo del oeste, que como decía ya antes, está condenado a desaparecer en cuanto acabe la fiebre del oro, pero esas calles llenas de lodo, ¿no? Esas calles que son un barrizal en el que los personajes caminan manchándose las botas y los pantalones. Pequeñito detalle de caracterización que ya te dice muchas cosas, que es una ciudad, un lodazal también un poco moral, ¿no? Toda esa cuestión, por supuesto la película no es muy enfática en ese sentido porque tiene un punto muy idealista, pero te hablo un poco del lodazal moral que trae consigo la fiebre del oro. Y luego es que me parece muy agradable también la forma en la que el protagonista, que era Pete, ¿verdad? Pete Menlo es el que ya estaba ahí. Pete es Andy, el protagonista. Uh-huh. La forma en la que Andy, nuestro protagonista, entra en el salón, que es estas cositas del western, ¿no? O sea, esa imagen que has visto 1000 veces en el western, que es un extraño, un supuesto forastero llega a un pueblo y atraviesa las típicas doble puertas de giratoria al salón. Y ya solo cómo ese momento concreto en el que el forastero pasa las puertas del salón, cómo lo filma y cómo lo utiliza narrativa y formalmente, te da 1000 posibilidades. Y aquí se ve muy bien, ¿no? Cómo el tipo llega, cómo la cámara se empieza a mover por el salón de un lado hacia otro, como reconociendo el escenario, como regocijándose, esa cierta sensación de familiaridad, de simplemente de lo agradable que es encontrarte con ese lugar que la película está creando para ti, lleno de gente que juega, que bebe, que discute, lo que sea. Y rápidamente como la cámara hace este movimiento descriptivo y luego un plano en el que Andy está mirando hacia un punto de la escalera y hacia una puerta que queda allá a lo lejos, plano de mirada, contraplano, y ya te está estableciendo perfectamente que ese tipo conoce el sitio, sabe dónde va y te transmite un poco esa familiaridad, ¿no? Te transmite la familiaridad de estar en un sitio que a la vez es nuevo, pero te transmite la sensación de que lo conoces, de que estás como volviendo a un lugar agradable, ¿no? Y ese tipo de detalles me parece que define muy bien lo que son nuestras películas, ¿no? Lo que define puede ser un equipo que está muy curtido en cómo rodar western y que sabe sacarle partido al mínimo detalle. O sea, no me imagino esta película hecha por gente que fuese novata en el género, por gente que no hubiese hecho un western nunca, ni me imagino esta película producida en un contexto en el que el público no se conociera el western perfectamente. O sea, en ese sentido son irrepetibles porque nunca van a darse esas condiciones. Y bueno, hay que destacar siempre el oficio que tienen para cosas que ya no se hacen, pues como eso, el rodaje en estos estudios que, como decía Forte, estamos hablando de serie B, pero no una serie B pobre tampoco, una serie B con muchos medios, y esos grandes platos en los que pueden permitirse eso, incluso meter barros, meter efectos climáticos, en los que pueden permitirse, pues yo creo que hay grúas en esta película incluso, dolly seguro, o sea, que tienen sus medios y tienen mucho oficio para hacer eso, y por supuesto el oficio de los especialistas para todo lo que tiene que ver con caídas, golpes y tal, que eso está completamente desaparecido, ¿no? Fuerte, te doy la palabra. Sí, bueno, yo un poco recalcar lo que habéis comentado, que es el tono de estas películas, que las de Jesse Gibbs, tanto Ambición Maldita como las otras del oeste que realizó, que tienen en común esto que estés comentando, de que son películas amables. O sea, también por lo que decís de que, bueno, al público al que van dirigidas, pero son películas que los conflictos que plantean pues no son muy tremebundos, son conflictos más de tirar un poco por casa, incluso, o sea, en Ambición Maldita, aunque sea una cuestión del oro, etcétera, daos cuenta que casi toda la película va de a ver quién consigue la beta, para yo me compro esta mina, para te la compro esta otra, pero siempre sale un punto curioso, que en este caso sería esa manera que tienen los jefes de las minas, ¿no? Pues de llevarse a los trabajadores, que también si quieres lo comentamos ahora, Miguel, porque tú has escrito un poco sobre esto, de cómo refleja la película esta especie de capitalismo salvaje, ¿no? De cómo te quito a los trabajadores, pues venga, vamos a reventar los precios aquí, a ver quién le paga más, ¿no? Reventándolo todo, aunque signifique que nos hundimos, ¿no? Es casi lo que está, bueno, que es Trump lo que estamos viendo ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Voy a reventarlo todo, pero me lo llevo yo, ¿no? Aunque nos quedemos todos por el camino, ¿no? Eso por una parte, o que digamos las cosas curiosas que hay dentro de estas películas que decíamos antes, ¿no? Que parece que están en lugares comunes, pero cuando van un pasito más allá, de repente te ofrecen cosas que son muy gratificantes, ¿no? Que te dejan muy buen sabor de boca, que te ponen no sé, siempre terminan estas películas y yo estoy siempre de muy buen humor. No sé cómo explicarlo, pero terminan y estoy no sé, me siento muy de muy buen humor, ¿no? Hay otra película de Jesse Gibbs, se llama Las vías de la traición, que es la que habla sobre los conflictos con las
con el ferrocarril, ¿no? Que también es un pueblo que, como decía antes, tenemos un pueblo que está condenado a morir y que también le pasa un poco lo que a este pueblo de Misión Maldita, ¿no? Aunque en Misión Maldita vemos el lodo, en la de la vía de la atrición, en el pueblo no vemos el lodo, pero también es un pueblo que está enlodado, ¿no? Porque todo, allí es imposible. El protagonista no hace más que detener a los malos una y otra vez, siempre los sueltan, van a juicio, pero los jurados están completamente vendidos, no hacen ni caso, ¿no? Incluso hay un momento en que uno dice, no encontrarás 12 personas decentes en este pueblo, ¿no? Y de repente la solución de la película, que me encanta, pues vamos a hacer, se ofrece la protagonista de la película y dice, oye, ¿por qué no hacemos un jurado de mujeres, ¿no? Ya podemos tener voz, ya podemos formar jurado, tenemos más derechos que hace tiempo, y utilizan esto como un giro de guión para que de repente ese jurado femenino será el que intente poner un poco de orden, porque los jurados masculinos no hacen nada, ¿no? Este tipo de salidas tan cotidianas, aprovechando pues a lo mejor por acontecimientos históricos reales, ¿no? Como pudo ser que de repente, pues en esos años pues, los jurados podían estar también formados por mujeres, que hasta entonces no podía ser. Les sirve para que sea el punto que les dé solución a la película, que al no estar tan lejano en el tiempo, porque incluso a muchos espectadores pues les podría sonar o les podría resultar más familiar que a lo que sería un espectador ahora mismo en 2025, pues no solamente nosotros que somos de otras latitudes, sino que incluso para el propio espectador norteamericano de hoy, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que también le dan mucho valor a estas películas. Quizá he hecho de menos, pues como lo que hice en las películas de Jesse Gibbs, uno de sus actores, como ya lo comentabas también Miguel, ¿no? Que solía salir que sale en casi todas las películas suyas del oeste, es Audie Murphy, ¿no? Que este actor, como has dicho, que fue condecorado en la Segunda Guerra Mundial, que como curiosidad hay que decir que la película sobre la biografía o el biopic de Audie Murphy, protagonizado por él mismo, ¿no? Donde cuenta sus propias hazañas en la Segunda Guerra Mundial, también lo dirige Jesse Gibbs, ¿no? Una película que además tuvo bastante éxito. Bueno, pues también como curiosidad, ¿no? Pues saber que él mismo rodó la película, esta película tan curiosa, que la verdad yo no he visto y que sí que me gustaría ver, ¿no? Porque Audie Murphy es uno de esos actores que de alguna manera pues se hace querer, ¿no? A ver, yo le tengo mucho cariño por Una bala sin nombre, la película de Jack Arnold, que me parece una absoluta maravilla, una de mis películas favoritas del oeste favoritas, ¿no? Siendo una serie B absoluta. Pero me encanta. El ciclo Universal, por cierto, es de la misma productora. También de la productora, con un Audie Murphy además haciendo como de malote, que le queda genial, ¿no? Parece un actor que es muy limitado, lo comentaba antes con Miguel, antes de empezar a grabar, que parece un actor muy limitado, pero sin embargo sabe darle un toque, quizá por la forma en que está rodado, porque le dejan un poco que vaya a su estilo, a su ritmo de hablar, de mostrar los personajes. Siempre resultan muy, muy creíbles, muy cercanos, ¿no? Y ayudan a esa especie de familiaridad o habilidad que tienen las películas, porque incluso haciendo de malo, su personaje se hace muy de querer y es un personaje que se le tiene mucho cariño, que es el caso de Una bala sin nombre, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo más de Misión Maldita, que es una película que es tan sencilla en sus planteamientos, en su resolución, que no sé, y sobre todo cómo soluciona argumentalmente lo de la beta, ¿no? Que es lo que decía antes, de cómo en una película que parece que lo has visto todo, de repente te sale un recurso argumental que es el que va a dar pie a que la película avance o dé el giro, ¿no? Y siempre es una cosa que, madre mía, han estado indagando en la historia del oeste real para buscar algún argumento, alguna cosa, para poder utilizarlo en la película y con cosas que no hayamos visto, ¿no? Que en este caso esa especie de ese ápice, ¿no? Que ese argumento legal, que es el que servirá de giro argumental para ver quién es de verdad los dueños de esa montaña amarilla, ¿no? De esa montaña horadada en busca del oro por nuestros protagonistas. ¿Y quién será el dueño de todas las minas? Pues no quien la esté trabajando, no quien la esté cavando, sino que sea dueño del ápice, ¿no? Que es también algo muy, muy curioso en esta película, ¿no? Hombre, aquí hay una diferencia entre las dos pelis porque The Yellow Mountain es una película argumentalmente mucho más sencilla, incluso lo decía Lourdes antes, tiene personajes muy prototípicos, pues tiene el protagonista moral, íntegramente moral, el antagonista que es el malo absoluto, que además siempre tiene la figura de este empresario que quiere quedarse con todo. Ahí está la conexión con Trump, Elon Musk y personajillos de este pelaje. O sea, se supone que el mito fundacional del oeste es precisamente la lucha contra ese tipo de personajes. Por eso, normalmente el western, en el conflicto de ganaderos contra granjeros, se le toma más partido por quién, pues por los granjeros, que son pues, los pequeños emprendedores que cada uno trabaja su pedazo de tierra y tienen igualdad de oportunidades, y no contra el gran ganadero que quiere quedárselo todo, ¿no? Este personaje, aunque no sea ganadero, pues tiene un poco esa beta, ¿no?
Es verdad que es un malo más matizado, porque, bueno, no duda en contratar a pistoleros para que le hagan el trabajo Pero sucio. perdóname, Miguel, la comparas con, Sí. con la dicho con las vías de traición, ¿no? La del ferrocarril, ¿no? No, con Star in the Dust. Ah, quería perdón. decir. No, es que, perdóname, es que Pero bueno. como curiosidad, pensabas que era la vía de la traición, como curiosidad, en la vía de la traición, que es la del ferrocarril, también los protagonistas son, entre comillas, el malo y el bueno, también son amigos de antes, ¿no? Que también parte de ese punto de partida en que los antagonistas son amigos de entrada, ¿no? No, pero ojo, yo hablo del malo, que es el Bannon. ¿cómo se llamaba? Bannon. Ah, bueno, aquí Bannon, ¿no? Sí. Bannon, que sería el malo absoluto de la película, Sí. el villano, digamos, ¿no? Mm. Que tiene el villano y que tiene a su vez a dos personajes que son muy típicos, que son el pistolero sueldo, que lo único que quiere es matar a alguien y que no le da para más el cerebro. Y tiene al personaje traidor, despreciable, que es el abogado, que está a su servicio y que está ahí para caerte mal, ¿no? Pero luego Pero ese personaje está chulo, ¿eh? Sí, no, es que son todos personajes que son... Te los vas a encontrar en cualquier manual de guión, porque luego está eso, la chica, que es el interés romántico, el alivio cómico, que viene un poco por parte de Jackpot, que es pues, además un prototipo del oeste. No tanto borrachín como en este caso jugador compulsivo. Pero... Y encima también imagino que el actor, que es William Demarest, que viene ya de películas de los años 30, que es un actor que sería muy conocido para el público, que lo ha visto en miles de películas de secundario y que sería muy, muy querido, ¿no? Sí, y eso, el único giro un poco así más único que tiene es que el coprotagonista, en vez de ser el aliado del protagonista, es una especie de aliado enemigo oscilatorio, pero dentro de ese diseño narrativo, o sea, es todo muy convencional, pero le funciona muy bien y es una película que yo creo que no se preocupa tanto como por tener un guión demasiado sorprendente o porque meterte algo inesperado o por un argumento más... sino que yo creo que juega más eso, con la sensación de recorrer los lugares comunes del western, pero recorrerlo a su manera. Ya he mencionado al inicio, pero eso, por ejemplo, las localizaciones de las minas que están súper bien recreadas, con esas montañas de fondo, la persecución entre carretas, que está logradísima también, entre otras cosas con el uso de especialistas. Pero decía al principio que esto sí que tiene una diferencia con Star in the Dust, que creo que sí que es una película que está mucho más trabajada en lo argumental, ¿no? Que sí que es una película que busca ser más sorprendente, que busca dar giros continuos, que no se permite tanto el juego con situaciones que de pronto aparecen de la nada o que pueden generar incredulidad. Yo creo que incluso en personajes eso se ve muy bien, ¿no? Porque todos los personajes de Star in the Dust son un personaje prototípico, pero con algún girito, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de Star in the Dust, sheriff íntegro moral, pero que está continuamente oprimido por la comparación con su padre. Y se evoca mucho la figura de ese padre que fue sheriff antes que él, que ya está desaparecido, pero que lo comparan con él continuamente. Ese padre es, perdón el apunte, Miguel, ese padre del sheriff de Bill Jordan, el padre es Rebecca, como de Hitchcock. O sea, me pareció como muy parecido ese compararse constantemente con alguien que no aparece en plano y que nunca vas a ser suficiente. Perdón, seguimos. Sí, pues sí, muy bien visto. La verdad es que sí. Sí, o sea, y todos los personajes, luego entramos si queréis más en esto, pero por darle ese primer apunte, de Yellow Mountain es como mucho más esquemática y le funciona muy bien ser esquemática, pero Star in the Dust tiene mucha... En todos los personajes busca una contradicción, ¿no? O busca te doy el personaje prototípico, pero le doy un trasfondo, le doy una profundidad extra, le doy algo que le genera un conflicto interior y ninguno, o sea, incluso los que son más secundarios, todos tienen ese punto, ¿no? Pero yo creo que esto está muy bien apuntado, Miguel, pero quizá la ambición maldita, las películas de Jesse Gibbs, quizá más que que lo que comentas de los personajes, de darle un giro a los personajes, quizá en el Corcel Negro, el Cañón del Corcel Negro, o sea, donde los personajes evolucionan un poco más, se salen un poco más de los tópicos con de los que parten, ¿no? Pero sí lo busquen estos giros argumentales que digo, que es lo que siempre que es lo que más me llama la atención en sus películas, ¿no? El mismo planteamiento de La Tierra del Orgullo, la película que habla sobre la reserva y el problema indio, ¿no? Esa aparición de Jerónimo, cómo se resuelve una película de indios y vaqueros típica que se resuelve con una conversación con Jerónimo, que me parece una genialidad, ¿no? Que no se resuelve a tiros, se resuelve hablando, me parece una maravilla. Lo que decía en la película de las vías de la traición, que se resuelve de repente con la entrada de esas mujeres que forman un jurado, ¿no? Y aquí
En Ambición Maldita, lo que se sale de lo común de una película, que parte de cosas que ya conocemos, es precisamente esa secuencia que has comentado, que me parece una absoluta maravilla, y creo que dices, bueno, pero esto es una película en la que todo me suena, y sin embargo hay algo que no he visto, o que no, o que despunta, ¿no? Precisamente en buscar algo de qué historia podemos contar que no conozcáis, ¿no? Que en este caso esa maravillosa, alucinante persecución del carro con el oro, ¿no? Cuando va Les Barker, ¿no? Recordemos, hacía poco que venía de ser Tarzán de la jungla, ¿no? Y lo vemos aquí en el oeste. Pues Les Barker, el protagonista, cuando va con esos carros atravesando ese desierto inmenso, ¿no? Que parece casi ese mar de arena y de sal porque está atravesando, ¿no? Cuando le persiguen los malvados. Bueno, pues para que no pueda llegar a destino, para conseguir transformar ese oro en... Para que fundan esas rocas con el oro, para que lo fundan en lingote y poder sacar más dinero, el que necesitan para pagar a esas subidas de sueldo increíbles que están haciendo con los trabajadores que tienen, ¿no? Esa persecución de carro y ese ataque a Les Barker me parece una maravilla, donde además se juega con lo cotidiano en el sentido de que, por mucho que Les Barker, que lo habíamos visto de Tarzán y sea el protagonista de la película, sea, digamos, el héroe prototípico de una película del oeste, aquí, buscando ese realismo que juega muy bien con lo... Como lo decías Miguel, no juega muy bien con ese oeste que no es real, porque juega con la idea de que parte de unos presupuestos de un oeste cinematográfico. Sin embargo, sí busca lo cotidiano y lo real en las resoluciones de la secuencia. Aquí cuando vemos a Les Barker enfrentado a 4 tipos, Les Barker va a perder. Porque no es un superhéroe, ¿no? En una película de otro tipo, seguramente el protagonista, pues se lo hubiera... Esos 4 no son nada para él. En cambio aquí no puede contra 4. Y eso me gusta mucho, ¿no? De repente te ponen los pies en la tierra cuando estás jugando de cosas que te suenan o que vienen de... Pues de un oeste, digamos que está creado que juega casi más con el imaginario de lo que es el oeste que lo que evidentemente fue, ¿no? Pero estas incursiones en lo real, en lo cotidiano, funcionan muy bien, no van a la contra, sino que suman a estas películas tan sencillas, ¿no? Recordemos que de la forma en el año 50 se siguen haciendo películas super épicas, ¿no? Tenemos John Ford en Toro del Desierto del 56, ¿no? O sea que al tiempo que se ven estas películas seguíamos jugando con la película de que era un oeste ultra mítico y que más mítico que John Ford haciendo sus pelis, ¿no? Fíjate, Forte, que ahora que mencionaste esta escena y estabas hablando de resoluciones como alternativas, ¿no? En plan, pues una conversación o tal. Pensaba que te ibas a referir a cómo se resuelve, más allá del super tiroteo que tienen, yendo al registro de la propiedad. Bueno, pero por supuesto también, claro. Me parece una resolución burocrática de lo más... O sea, sin quitar acción, porque acción hay, pero es yo llego primero a la oficina, o sea, no sé, también me pareció como una genialidad. Es que ese conflicto es maravilloso. Está acosado por todo y es, si consigo llegar a la puerta, digo, ¿pero esto qué es? O sea, si consigo llegar al registro. Ese tipo de solución muy bien apuntado, Lourdes, porque no me acordaba ahora, pero es verdad que viendo la película me llamó la atención porque incluso le dedica un plano, está Les Barker intentando llegar con el oro a la oficina de registro, ¿no? Y de repente le están persiguiendo todos los vaqueros malvados de la película. Todos los pistoleros malvados de la película para matarlo. Y de repente te mete un contraplano que es la puerta del registro, que Les Barker mira diciendo, si llego ahí me salvo. Digo, ¿pero qué estamos hablando? O sea, ¿cómo que si llegas ahí te salvas? La calle, tío. Si te pueden matar al salir o al... ¿Qué más da? Pero me encanta muy bien apuntado, Lourdes. De verdad, está genial ese momento, al que además dedica, o sea, está súper bien planteado, porque además le dedica un plano a la puerta para que crea tensión en el sentido de conseguirá llegar a la puerta. Emocionante a tope, ¿no? Fíjate la emoción. ¿Llego a la puerta o no llego? Ese es el punto álgido, Fuerte, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, yo creo que con eso cualquier espectador puede empatizar, en plan, ¿llego o no llego? Antes de la hora de cierre. Joder. Es que es tal cual. Está genial. De todos esos puntos cotidianos dentro de la mítica del oeste, lo que le dan este encanto a estas películas, ¿no? Este encanto, y que después lo que llevarían, sobre todo ya a las series televisivas del oeste, donde precisamente ya todo es cotidiano, porque no pueden hacer un episodio, aunque tienen también su épica, ¿no? Pero muchas veces los episodios son resoluciones cotidianas, que es un poco también lo que se buscaba, y también porque hay menos dinero, ¿no? Es más fácil enfrentarse a 3 pistoleros que ha visto ya durante toda la película y una puerta que no poner una persecución salvajísima, aunque como bien has dicho, la película tampoco renuncia a sus buenos tiroteos, ¿eh? Sí. Luego también, hablando de la amabilidad de la película, y creo que fuiste tú, Fuerte, quien dijo que cuando veías estas películas luego te quedabas más feliz. También pensaba cuando lo estaba viendo sobre el personaje de Jackpot, del suegro,
que bueno, es que ese señor es un pobre hombre, o sea, es un señor que ha apostado en la vida siempre por el caballo perdedor, ¿no? Siempre. Entonces, por un lado está el lado de justicia poética que se le hace al personaje, dándole al final como una, ¿no? O sea, pues eso, que ganó una, ¿no? Ganó una de sus apuestas, la ganó y además es la apuesta, o sea, la de comprar la mina que todo el mundo no daba ni un duro por ella y es la mina definitiva. Eso por un lado, con el lado de la resolución de la justicia poética. Pero por otro lado yo pensaba, qué alegría, o sea, qué agradable poder ver la exploración de un personaje que no se niega que tenga una ludopatía fuerte y sus consecuencias, ¿no? Cómo se lo apuesta todo, está a punto de perder incluso la mina por una apuesta, ¿no? Por su enfermedad. Y sin negarla, no llega a ser oscuro. O sea, esto no es un capítulo de Black Mirror que te va a dejar con una sensación de cuerpo cortado. Es decir, no es que edulcore la realidad de la ludopatía, pero es amable con el espectador. O sea, también en ese sentido se ve lo que decías, Miguel, del público al que va dirigido, que no es, ya no solo porque sean jóvenes y niños, ¿no? Sino que ya no es este público contemporáneo de gore emocional, ¿no? De voy a destrozarte machacando a los personajes y machacando al espectador, sino un tipo de cine que era capaz de retratar cosas, de mostrarte los peligros de cosas, casi como una fábula o como un cuento, ¿no? A cautionary tale, pero al mismo tiempo dándoles también una oportunidad, ¿no? Una segunda oportunidad, y eso me gusta mucho cómo termina. Es una película de las segundas oportunidades, es una segunda oportunidad para Jackpot, es una segunda oportunidad también la que le da Andy a Nevada después del malentendido y Nevada a Andy, ¿no? O sea, cómo se resuelve además en el suegro diciendo, venga ya, hay que darse un beso. Y van y se dan un beso y ya está, se arregla el problema. Y luego también la segunda oportunidad que le da Andy a Pete, porque yo sinceramente pensaba que esa amistad ya iba a estar perdida, pues no, después de tratar de robarle la novia y el dinero. Bueno, no sé, me parece que razones tenía, ¿no, Andy? Para decir, bueno, pues no sé, igual ya no nos vemos más, o sea, hasta luego. Pero me parece también como muy agradable esa idea de la amistad está por encima, ¿no? Del dinero y de ese posible encontronazo romántico que pudimos haber tenido. Y de, bueno, una vez establecido que yo me quedo con la chica, eso sí, al otro sí nos vamos 50-50, ¿no? Entonces, ese final también, no sé, creo que es parte de eso, ¿no? Fuerte o sea, estos pueden ser motivos por los que al final te quedes con esa gratificación y esa sensación de amabilidad y de alegría en el cuerpo. Pero también muy importante lo que has dicho, Lourdes, porque quizás estas películas condenan un problema, condenan la ludopatía y condenan el alcohol, pero no condenan a los personajes. No dejas de tenerle cariño a los personajes y deseas o sea, tú estás toda la película deseando que este personaje, Jackpot, no juegue, no beba, por favor, hazlo por tu hija, tienes la misma... Y eso también es muy bonito, ¿no? Cuando al final es el que están todos allí e incluso soluciona lo que tú has dicho, ¿no? Digo, pero bueno, besaos ya, dejadme en paz, o sea, que termine este rollo romántico aquí de que si os besáis o no, besaos ya y fin. Y claro, y llega el fin de la película, evidentemente, ¿no? Donde todo se arregla de una manera un poco imposible, pero en un momento pierde la credibilidad porque termina como empezó, ¿no? Con una pelea a puñetazo que así lo arreglamos todo, ¿no? Que fíjate que una solución que a mí en las películas siempre que llega el momento bueno, dos tíos ahí pegándose los puñetazos y somos tan amigos, siempre es como, venga, otra vez, estoy a ti cansadísimo de verlo. Pero bueno, también jugando como siempre con cosas típicas del género, que aquí la película también lo utiliza como recurso, también un poco de, si quieres casi de risa, ¿no? Porque es que jugando con algo tan típico, que es como, venga, si al principio parecía una locura, que después de una paliza tan enorme a puñetazos sean tan amigos, pues terminamos igual, que se pegan de puñetazos y la pelillo a la mar. Si aquí no pasa nada, ¿no? Si ellos son así, ¿qué vamos a hacer, no? Y bueno, eso también está gracioso. Fijaos también de esta forma que contraste con la otra película, El Último Sol, narrativamente, lo que comentabas, Miguel, como la trama del Último Sol es mucho más enrevesada, con personajes que juegan con un punto más de oscuridad. Evidentemente es otro tipo de película, que yo creo que partiendo también del punto de que una película sencilla, que tampoco te va a mostrar una épica, sino más tirando a lo cotidiano, aunque tire por esa parte con más oscuridad, ¿no? Pero qué tipo de película tan diferente es, y al mismo tiempo, en tono y en ambientación, ¿Cómo no deja de ser también ese punto de estas películas de la Universal, ¿no? Donde tira más a eso, por lo que estamos comentando, ¿no? A tramas más sencillas. Aunque yo creo que El Último Sol el McGuffin de la película, ¿no? Que son
esas cartas sin firmar que van de un sitio a otro y por la que al final todos se están peleando, es como un MacGuffin que a mí me sobra un poco, es como, o sea, vaya lío están montando aquí, y todo es una excusa barata para tenerlo a todo enfrentado en la película, ¿no? Eso, digamos, a mí personalmente me juega un poquito en contra, aunque sé lo que me vais a decir, sobre todo Miguel, se me acaba de decir, Forte, ¿qué más da? Y te diré, tienes razón, pero ¿qué más da? Si es que lo que está en el juego son otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero también para indicar cosas que, no sé, por si alguien se pone a ver estas películas y espera verse unas maravillas que le va a cambiar la vida, no. Estas películas no te van a cambiar la vida, te van a hacerlo pasar genial y ver películas estupendas que para pasarlo bien. Del Último Sol, si queréis, hay una cosa que no quiero, lo voy a decir ya porque no quiero que se me pase. Una cosa que me gustó muchísimo, es una película que sucede en un solo día, ¿no? En ese sentido, pues también la otra película que comentaba Miguel tiene ese punto en común que aquí que no es un día, son horas, que sería Solo ante el peligro, ¿no? Esta tiene también un poquito de Solo ante el peligro, solo que aquí lo llevan a todo un día, pero me gusta un montón como en esta serie B, que repito, que comparado con la R, no es una serie B, si la medimos por la RKO, ¿no? Pero bueno, para Universal si era una serie B, me encanta el cuidado y también volviendo a lo que comentabas, Miguel, que hay un equipo detrás que está acostumbrado a hacer estas películas, están ya muy vergados en este tipo de pelis, hay un montón de cosas que la saben hacer y la hacen muy bien, ¿no? Y aquí en este caso es algo que quizás no... A ver, por una parte me sorprendió, pero al mismo tiempo no, pero me encanta ese cuidado que tiene en la peli, que es cómo la luz, al principio de la película mantiene una luz fría, una luz de amanecer, y cómo esa película, esa luz va haciéndose más cálida a lo largo que avanza el día, cuando llega el mediodía, y se va oscureciendo hacia el final de la película. O sea, toda la película está contando, los sucesos acontecen a lo largo de un día, pero visualmente la atmósfera de la película, la atmósfera visual, la luz de la película, te está contando también ese paso del día. Eso me parece maravilloso, ¿no? Porque no es importante, podrían haber pasado, y sin embargo está muy presente en la película, pero al mismo tiempo tampoco inciden sobre ello. Lo dan como algo natural. Yo imagino eso en una película de ahora y te lo desmacharían de tal manera, dejándote claro, fijaos cómo tenemos cuidado en mostraros cómo pasa el día. Aquí no, aquí tienen cuidado porque saben hacerlo. Y lo hacen bien, y ya está. No hay más, ¿no? Y eso me encanta, me encanta. Es que esa humildad en hacer las cosas... Sí, exactamente. Incluso en comparación con Solo ante el peligro, porque Solo ante el peligro en su cuestión de que era una película en tiempo real era como muy ostentosa, lo recalcaba mucho, buscaba mucho la tensión que esos planos del reloj, del tiempo pasando. Tiene un punto más pretencioso incluso en eso. Esta película está ahí y es una innovación narrativa, pero no te la restriega, efectivamente. Y es que tiene muchas, porque... O sea, volviendo al tema de los personajes, es una película que dura 1 hora y 20 minutos. Y lo que te cuenta en 1 hora y 20 minutos tiene su telita, porque es una película llena de giros, pero aparte de giros, de hecho, ya habéis mencionado a McGuffin, no habéis mencionado a Rebecca, y yo creo que es una película que tiene... Esto lo he leído en alguna review por ahí, no me lo saco de la manga. Es una película que tiene un puntito un poco hitchcockiano en el sentido de que incluso juega con el suspense, juega con adelantarte información a ti como espectador que algunos personajes no saben. Y no simplemente, que yo creo que esa es la gran diferencia cuando ellos lo montan, en la que es verdad que tiene derroteros argumentales que son menos típicos, porque mencionaba antes lo del detalle del ápice, la formalidad legal y tal, pero la diferencia es que lo del ápice es curioso, pero aparece de pronto como un recurso para darle un giro a la historia, y esta es una película que va cociendo mucho más las cosas, ¿no? Que es muy consciente de en qué perspectiva nos pone, en qué focalización, qué sabemos, qué no sabemos. Tiene un McGuffin, como decía Forte, que a mí me parece chulo, la verdad, como excusa para mover las cosas, sobre todo porque es un McGuffin muy... Son esas cartas que ha escrito Bannon. No, Bannon era el malo de la otra, perdón. Espérate, que tengo por aquí... Ballard. Esas cartas que ha escrito Ballard, que ni siquiera se sabe si van a funcionar como prueba en el juicio o no, pero que van pasando de mano en mano, pero... La cosa es que en esa hora y 20 minutos, aparte de todos los giros argumentales, es que cada personaje que pasa por la película tiene su pequeño apunte, ¿no? Tiene su profundidad. Yo creo que la peli en ese sentido, una de las cosas con las que juega muy bien, sin que se note, es con que el sheriff está dando vueltas por el pueblo todo el rato, ¿no? Y hablando con gente, y hablando con personajes. Como Solo ante el peligro, por cierto, que es Gary Cooper, que se pasa la película buscando ayuda. Lo que pasa es que aquí, digamos que le quita mucho ese sentido de la urgencia, que lo hay, pero no está tan marcado. Y le sirve sobre todo esos diálogos o esas interacciones con los personajes para definirte
sea, busca, digamos, definirte todas las tensiones que hay dentro del pueblo, y en este sentido yo creo que la peli es interesante porque se mete en el típico conflicto ganaderos contra granjeros que hemos visto en un montón de pelis del oeste, que a la vez es muy ambivalente porque, lo decía antes, las películas normalmente se suelen poner del lado de los granjeros porque son como el mito fundacional americano, ¿no? De que cualquiera pueda llegar, cultivar su pedazo de tierra y tener la oportunidad de hacerlo. Hace poco volvió a ver El hombre que mató a Liberty Balance y, en fin, es el discurso americano por excelencia cuando los habitantes del pueblo deciden ponerse del lado de la Unión y constituirse como Estado para garantizar esa libertad del pequeño propietario frente a los abusos del ganadero. Y esta peli, sin embargo, es mucho más ambivalente, cosa que me llama la atención. No toma un partido claro por un u otro bando. Tiene un punto un poco más desengañado socialmente, que la puede equiparar con películas, por ejemplo, como esta de Alan Dwan, que nos gusta tanto, fuerte, Filón de Plata. Hay una película del Incidente en Oxbow, por ejemplo, que son películas que son más desengañadas con las dinámicas sociales, ¿no? Aunque no está tan marcado porque, ya digo, es que esta es una película que en su falta de pretensión se mete en todo, pero no carga las tintas sobre nada, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo yo antes de desviarme? Estabas hablando de la profundidad de los personajes. Eso, que Sí. que digamos que aprovechan la idea de que el sheriff está dando vueltas por el pueblo todo el rato, pues para ir introduciendo estos personajes, ¿no? Y un ejemplo que se me ocurre de muchos posibles es cuando va a hablar con el maestro de la escuela y acaban a puñetazos. Estos puñetazos Me encanta ese duelo. Sí que son de verdad. Y ese personaje que aparece en esta escena y en una escena un poco de fondo, pero y la profundidad que le da en ese momento, de que eso, el típico maestro de escuela que tiene así un punto como resquemoroso, que el personaje que tiene ese punto un poco manipulador, que quiere ganarse a los granjeros para constituirse como líder, es un personaje que tiene un montón de capas y aparece un momento. O la chica Nelly, la chica que está liada con Sam, con el malo al que van a ahorcar. Como es verdad que ahí la película verbaliza un poco, porque en un momento dado te lo explica el sheriff por qué quiere a Sam, pero ese personaje que quiere a un tipo despreciable pese a la oposición de todo el pueblo, que tiene también un trasfondo, el propio asesino, que es un tipo refinado del este, que sin embargo ha terminado como pistolero suelto del oeste. Es que todos los personajes tienen algo que lo... Esa frase que dice Sam Hall, que dice I'm a bad boy from a good family, me pareció épica. O sea, porque con toda esa economía de medios te dice, soy así porque tomé mis decisiones. O sea, no me vi orillado a esto. O sea, es decir, te resume todo un trasfondo y una caracterización del personaje así, en 2 líneas. Sí. Perdón que te interrumpí. Es que también quiero decir una cosa del sheriff, pero ahora que acabes. Porque es que lo del sheriff es mi personaje favorito. Un detalle más de caracterización del sheriff, que es una cosa que me encanta de la peli, incluso podemos comparar comienzos, ¿no? Que yo luego monte tener 2 planos del pueblo y meterte rápidamente en un universo y jugar un poco con la idea de lo agradable que es que puedas habitar con familiaridad este universo. Y la peli está lindo de con lo que empieza con un plano del sol saliendo, como ahí para marcar un poquito el tema del día completo en el que transcurre. Luego un plano de una calle del pueblo completamente vacía, se entiende que nadie se ha despertado todavía. Y un plano que me parece una genialidad, que es empieza la cámara apuntando a una silla en la que descansa el chaleco del sheriff, se ve la estrella, se ve la pistola con el cinto y con las balas, se mueve la cámara en un paneo muy sencillo hacia el sheriff en la cama, que vemos que no está durmiendo, que está inquieto, que algo le ocurre, y se mueve otra vez la cámara hacia la ventana. Y lo que ve, luego hay un plano subjetivo de la ventana y lo que ve es ese carro que transporta el patíbulo que está a punto de ahorcar a alguien. Poco después, me parece otra genialidad, veremos el plano del tipo que a su vez se despierta en la celda, que se levanta de la cama y que mira por la ventana y que ve lo mismo que el sheriff y sabemos que ese es su destino. Todo eso sin palabras. Pero es que además, digamos, las 3 posiciones de la cámara en este plano son súper precisas, no solo porque rápidamente te cuentan la situación, este tipo, el sheriff, está tenso porque van a ahorcar a alguien, pero no todo va como debería. Pero además te cuenta también todo el conflicto interno que tiene este sheriff, ¿no? De cómo separándotelo a él por un lado, el personaje en la cama, y los atributos por otro lado, la estrella del sheriff, el revólver y las balas, que es, digamos, el conflicto que hay entre este personaje por lo que es por sí mismo y los galones que porta. Luego sabremos que son heredados.
que está en ese punto en la película lo trata muy bien porque él nunca lo dice, pero el resto de los personajes siempre han estado hablando de su padre, de lo bueno que era su padre como sheriff, de que su padre haría las cosas de otra manera. Y él está muy sometido a esa comparación, ¿no? Él lo que le da su profundidad como personaje y está muy establecido incluso visualmente. Que luego además, por cierto, por este tema, el recurso de presentar a un personaje levantándose de la cama y mostrarlo mirando por la ventana se usa con el sheriff, con Sam, el condenado, y se usa un poquito más adelante con Ellen, que es la prometida del sheriff, que también se despierta en su cuarto y mira por la ventana a su hermano irse, y también te dice mucho del personaje, ¿no? De cómo está encerrado en una especie de jaula de oro, un cuarto mucho más ostentoso, mucho más lujoso que el del sheriff, pero al final es un personaje que lo que le define es que ve a su hermano irse por la ventana al fondo, pero no sabe qué está ocurriendo, ¿no? Y ahora sí, Es que, sí. Miguel, es que me parece una genialidad que hayas dicho esto sobre estos tres personajes que están encerrados, porque así como en The Yellow Mountain, en la de Ambición Maldita, dijimos, ¿no?, que el espacio también imprimía carácter a los personajes, ¿no? O sea, como con este fango y tal. En este caso, el pueblo también tiene un nombre muy significativo que es Gunlock, que es como esa cerradura, ¿no?, ese encerramiento, y que además es un término que puede tener como varias acepciones, o sea, tanto de cerradura como de escopeta o incluso de esclusa, o sea, ¿no?, de cierras para dejar pasar y entonces se vuelve a cerrar, o sea, es como esa especie de compuerta y de encerramiento que supone el pueblo. Entonces, el hecho de que tanto el sheriff como Ellen como Sam estén en su propia jaula, cada uno, o sea, cada jaula construida por razones distintas, y además vasos comunicantes, me parece una genialidad. O sea, efectivamente, este guión está como mucho más pormenorizado y mucho más pensado, incluso conceptualmente, ¿no? A nivel conceptual. Y luego, otro tema que comentas, porque es verdad lo que dices del padre, ¿no? De cómo esto también es algo como que, digamos, constriñe en cierto sentido al personaje de Sam, de Jordan, de Bill Jordan, del sheriff. Hay otra cosa en la caracterización del sheriff que a mí me llama mucho la atención, y es la diferencia entre este y el de Solo ante el peligro, precisamente, porque en Solo ante el peligro es verdad que no consigue apoyos, pero no consigue apoyos por miedo. No, vamos, todo el mundo lo adora, o sea, simplemente es el tema del miedo que tienen. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente lo adora, ¿no? Y en cambio en esta otra, al sheriff es que nadie lo quiere, o sea, es un sheriff que es como un forajido en su propio pueblo. O sea, de hecho, el modo en el que se le presenta caminando por las calles y cuando se acerca a hablar con la gente, siempre le tratan como de un otro, ¿sabes? Como de un ajeno, nunca como parte de la conversación. Y es como si todo ocurriera al margen del sheriff, que tiene que ir poco a poco encontrando su camino para conseguir esos apoyos. Y sobre todo para conseguir frenar los enfrentamientos que están pasando al margen de lo que es él, porque nadie lo tiene en cuenta precisamente por el tema de su padre. Entonces, ese tema de que este sheriff sea un sheriff forajido, a mí me parece como bastante interesante esa idea. Y no porque suponga la ley, sino porque no lo hace bien, ¿sabes? O sea, es como darle un giro de tuerca a la idea de que no quieren al sheriff porque es el que viene a imponer una legalidad, ¿no? A la par de que sí que es un sheriff canónico, o sea, es un tipo que quiere velar por el bien, sobre todo antes está la honestidad y antes está, ¿no?, la legalidad, que también es algo con lo que va a entrar luego en juego con el otro conflicto que tiene, y eso también me gustó mucho, Miguel, que separaras, que mencionaras el momento en el que se separa a la persona del cargo, porque también ese va a ser un poco su conflicto con Ellen. O sea, él como persona está enamorado de ella, es su prometida, se quieren casar, y de hecho creo que en breve va a ser la boda, ¿no? O sea, es una cosa que es inminente. Pero al mismo tiempo, al ser sheriff, se encuentra con este dilema moral de ¿y qué pasa si tengo que encarcelar a tu hermano? O, ¿no? Y luego ella misma, pues, ¿qué pasa si tengo que elegir bando, ¿no? Que en el fondo va a ser lo que va a llevar un poco la tensión dramática de la película al final. Entonces, en ese sentido me parece también interesante este plano que mencionaste, en el que está él despojado de todo lo que le supone ser un sheriff, y que luego eso le venga como un añadido o una carga hasta que llega el momento en el que por fin puede fundirlo ya hacia el final. Fuerte, estás muy calladito. No, bueno, perdón. Pero por añadir un poco en la línea de lo que decía, otro plano que me encanta y que efectivamente pone en común el encierro entre estos tres personajes es la primera conversación entre el sheriff y Sam en la cárcel, que además es una conversación que es muy sencilla en realidad, pero me encanta cómo está rodada por
cómo los personajes poco a poco se van acercando, cómo uno se levanta, cómo se acerca a la reja. Pero una de las cosas que te muestra esa escena es que, por supuesto, Sam es un prisionero, está entre rejas, pero al sheriff te lo está metiendo continuamente en plano en el que te lo muestra detrás de la reja y con la pared del pasillo como de fondo, ¿no? Que también te lo muestra como encajonado, como encerrado. Que es bastante evidente, pero bueno, la forma en la que está puesta en escena y la forma en la que los dos personajes poco a poco entran en tensión hasta que llega un punto en el que se miran cara a cara cada uno de un lado de las verjas, es que eso son cosas que parecen muy sencillas, pero es lo que le da su propia grandeza a esta película, ¿no? Y ahora sí, fuerte. Bueno, a mí me está encantando lo que estoy comentando de la película, pero voy a empezar con una cosa más banal, si me permitís, pero que va un poco entroncando también con lo que decía de las películas de J.C. Hibbs, que es precisamente de incluir siempre algo que, partiendo del lugar común, hay que mostrar algo un poquito diferente, ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto con el sheriff y sus ayudantes haciéndose fuertes en la oficina del sheriff, con el prisionero al que todos quieren o matar o liberar, y eso, haciendo como esa especie de fortín ahí, ¿no? Aquí me llama mucho la atención que sea una segunda planta. Según cuántas películas del oeste lo hemos visto, que sea la segunda planta, que haya que acceder a la oficina por una escalera, ¿no? Eso me encanta, porque además no solamente lo utilizan para darle un toque de que no sea como siempre, sino que también le sirve para que argumentalmente haga el sheriff, se le ocurre una idea para hacer un truco, pues eso, que le pide a uno de los tipos que ha estado levantando el andamio de la horca, pues que manipule uno de los escalones para que genere ruido, para que cuando se pise haga un ruido y así sepan siempre cuando alguien se acerca y les sirva como de aviso cuando... Bueno, porque ellos no pueden ver quién se acerca por esa escalera, el ruido les puede poner sobre aviso, que algo que se repetirá continuamente. Siempre que alguien llega, todos los ayudantes apuntarán con su rifle a quien entra. La mitad de las veces es el propio Seri al que apuntan, ¿no? Que incide un poco en la idea que decía Lourdes, ¿no? Como el Seri, da igual, siempre se le trata continuamente como si fuera un malhechor, porque cada vez que entra en la oficina, sus ayudantes le apuntan con el rifle, incluso hay una vez que le dicen, pero di algo, que hemos estado a punto de matarte, que a poco que te descuides, la siguiente te volamos la cabeza, ¿no? Que es otra forma de incidir de una forma muy sutil y muy elegante con lo que comentaba Lourdes de este personaje que en todo momento lo vemos como ajeno, que no es capaz de terminar de integrarse porque todos recuerdan esa figura mítica del padre. También visualmente muy potente por cosas que hemos comentado, ¿no? Lo que te has dicho, Miguel, cómo presenta al malvado, ¿no? También hay que decir que Richard Boone en su papel de Sam Neill, este malvado, ¿no? Pues le da mucha fuerza al personaje. Pero aún así todos los personajes tienen su punto, ¿no? Incluso la esposa de la esposa de Lou, ¿no? Que parece que va a ser un personaje menos importante y sin embargo cómo toma fuerza en la trama con una personalidad tan arrolladora, donde queda claro por qué hace lo que hace, dándole mucha fuerza al personaje. Todos los personajes actúan de una manera que ayudan a que la trama avance, pero tienen una fuerza de ser muy muy potente, no está todo servido al azar. En ese sentido, aunque a mí personalmente lo del MacGuffin me chirría un poco más, sin embargo el cuestionamiento de todo, o sea, por qué los personajes hacen lo que hacen, creo que en la película tiene mucha fuerza y hace que bueno, por lo menos a mí me olvide de ese MacGuffin, aunque como tú has dicho también, Miguel, es una simple apreciación personal, porque por ejemplo a ti te ha funcionado muy muy bien, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que importa de las películas. Hay cosas que están bien, después te pueden gustar más o menos, pero de base están bien hechas. Yo creo que está bien hecho, solo que a mí me ha chirriado un poco más, quizá porque, no sé, en una película en la que todo va tanto a lo visual, y ya diré las dos frases que me parecen importantísimas, que una película en la que todo se resuelve de manera visual, aunque esté muy apoyado con el diálogo, lo que tú decías, el personaje este de la novia que se echa el malvado, ¿no? Tienen que recurrir un poco a explicar por qué se enamora porque esa chica tan guapa y tan inocente se enamora de un malvado. Es que hay que decir la frase porque si no el personaje queda increíble. Y solamente con una frase lo arreglan, ¿no? Que una chica que la madre la tiene, pero que fíjate cuántas capas en la peli, ¿no? Una chica que la madre la ha tenido, o la familia la ha tenido tan encerrada y tan en lo puritano y que no ve a nadie, que el primer hombre que llegue y le hace caso se enamora perdidamente. Y vaya hombre, qué casualidad, la vida es así, y lo sabemos. Se va a enamorar del tipo más malo y el peor partido que podía tener, ¿no? Que al fin y al cabo es que como demuestra la realidad tan simple, ¿no? Y este punto, si queréis, no quiero llamarlo cínico porque no es cínico, pero un poco ese toque más oscuro lo vemos desde el principio de la película, ¿no?
que es lo que comentabas, Miguel, ese primer plano que vemos subjetivo desde la ventana, que lo que llega es un andamio, que lo que van a montar es una horca, ¿no? Y los primeros minutos de la película lo que vemos son a los tipos que están levantando una horca allí, en la parte del pueblo, que me encanta la primera frase que dice uno de los que están levantando, ¿no? Empiezan a discutir sobre dónde la van a levantar. Oye, la ponemos aquí, no, vamos a hacerlo un poco más para allá, que yo creo que estará mejor. Y dice uno de los personajes, que después será uno de los ayudantes del series, ¿no? Y dice, no, se levanta aquí, porque así la gente que esté en el casino lo podrá ver desde el casino. Podrá ver el espectáculo de la horca, ¿no? Esa frase tiene su punto cínico, le da otro punto distinto a las películas a lo que era lo que comentábamos las películas de J.C. Gibbs, ¿no? Esta misión matina, esa misión, madre mía, misión maldita. Título tan estúpido, de verdad, para esa película. Es muy raro. Es que maldita no sé por qué, pero bueno. Pero lo que decía, le da ese toque un poco más cínico a esta película, un poco más oscuro a esta película, donde en el fondo están bromeando sobre lo que va a ser un espectáculo que va a ser matar a un hombre, ¿no? Pero también me gusta mucho la forma en que, de alguna manera, y ahora me comentéis vosotros qué os parece, cómo hay un conflicto que se resuelve, que es el conflicto del Sheriff con su padre, que la película se resuelve, y cómo se resuelve. Me encanta, porque se resuelve. Se plantea, creo yo, desde al principio con una frase y se resuelve con una imagen. Y la frase es que cuando están estos personajes que están montando el andamio, ¿no? Empiezan a hablar, también haciendo referencia por los tiempos de antes, ¿no? Que supone que son los del padre del serie. Claro, pues qué buenos tiempos eran aquellos, ¿no? Donde en vez de tanto lío, que si hay un malvado, un asesino, hay que hacerle un juicio, hay que esperar a ahorcarlo, hay que montar aquí, hay que poner el andamio, hay que preparar la horca, hay que probarla. ¿Cuánto jaleo cuando antes era una cuerda, un árbol, un caballo y ahora tirando para adelante, ¿no? Fijaos cómo termina la película. ¿Qué acaba haciendo el protagonista? Lo que se supone que se hacía en los buenos tiempos del padre. Hay que tirar de una cuerda, un caballo y ahora darle para adelante y colgarlo de un árbol, ¿no? Y de esa manera, volviendo a eso, entre comillas, porque esto está visto también yo creo de una manera bastante irónica, si queréis, ¿no? Con un punto cínico, ¿no? De la forma de resolverlo es precisamente, y es digamos lo que a los ojos del pueblo, pues pone o le da el punto al serie de que es capaz de cumplir como cumplía su padre, ¿no? Yo dije que iba a pasar esto y así se hará. Nadie creía que sería capaz de hacerlo, pero lo he conseguido. Antes de que termine el día. Y no por la mañana, sino quiero que pase todo el día. Por si acaso llega un aviso. A ver, que esto también es un poco de McGuffin, ¿no? ¿Por qué en cuanto montan la horca no lo ahorco y termino ya? No, porque hay que esperar todo el día. Por si acaso llega una contraorden o la típico del gobierno que, bueno, pues que no lo cuelguen porque hemos encontrado algo que no es culpable. Bueno, lo típico, ¿no? Pero me encanta que se resolucione todo pues, a la manera como se hace en los viejos tiempos, que sea también que sirve para, primero, este Sheriff, que ha sido visto como un extraño, o que la gente no se fía de él para que sea capaz de cumplir lo que ha prometido, ¿no? Que es ahorcar a este malvado antes de que termine el día. Todo el mundo cree que tanto los ganaderos como los rancheros van a evitar que lo consiga, ¿no? Unos porque lo van a matar antes, o lo van a ahorcar antes de que el Sheriff, u otros porque lo van a liberar antes de que el Sheriff lo cuelgue. Pues el Sheriff sale con la suya, pero además, para ya ponerse bien con su padre, pues lo hará pues como lo hubiera hecho su padre, ¿no? Que a esa manera antigua, que vaya hombre, mira tú que el caballo y soga y arbolito, ¿no? Y eso pues también son detalles que me encantan de la peli. Algo que está en una película tan visual, repito, está planteado en un principio con una frase, ¿no? Porque todo esto al principio que se dice de cómo lo hacía el padre son precisamente los personajes que están montando el andamio los que lo comentan, ¿no? Cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, ¿no? Sí. Luego también ya mencionamos, no, o sea, digo, siguiendo con esta línea visual que dices fuerte, ya mencionamos cómo presentaron al malo malísimo, a Sam Hall en la celda, pero es que hay otro malo que también es malísimo, que es George Ballard, que es el hermano de Ellen, de la prometida del sheriff, y que, vamos, que para mí es como el verdadero malo. Es que es peor que el otro. Persona que... Eso es la persona que mueve los hilos detrás, además tira la piedra, esconde la mano, o sea, para mí es el más malo, ¿no? Sí, pero perdóname, Lourdes, es que hay una cosa que has dicho antes que es muy importante sobre el personaje de Sam Hall, que es, digamos, el asesino, que es el que en principio parece que va a ser el malo de la peli. Hay una cosa muy importante que tú has dicho que hace que nos caiga, no solamente por la actitud de Richard Boone, ¿no? Cómo actúa, cómo se mueve ese personaje, que hace un montón de cosas malvadas, pero no terminas de caernos mal, porque al final
pensamos que se va a reír de la enamorada, sin embargo es noble con ella, realmente está enamorado de ella y la respeta, ¿no? Que es algo que también puede sorprender. Parece que al principio como que se está aprovechando de ella, pero al final vemos que no, que realmente no quiere aprovecharse de ella, ¿no? Pero hay otra cosa muy importante, que es la frase que tú has dicho, Lourdes, que este personaje es consciente de lo que es. Cuando lo que tú has dicho, ¿no? Oye, ojo, que yo vengo de una familia rica, de una familia bien. Si estoy aquí no es porque, o sea, la sociedad no ha sido la culpable, ¿no? Y eso me encanta, lo que hace que sea un personaje honesto con lo que es y que no engaña a los demás, ¿no? Oye, sí. Bueno, de hecho, maldita sea, el único engaño que ha cometido, que es que mató a los de un sitio en vez de ser de otro, es precisamente lo que le acaba condenando. La única vez que has dicho una mentira es grave, pero la mentira es lo que te va a condenar. Cuando está toda la película diciendo la verdad, ¿no? Perdóname. Sí. No, sí, o sea, bien visto eso. Y entonces, pero lo que quería decir es la forma en la que, porque me sorprendió, realmente me sorprendió cuando la vi, de hecho regresé a la escena para verla otra vez, que es cuando presentan a George Ballard, que está llegando la cámara a la finca de George Ballard, y él se va acercando a la cámara y es como si viniera a nuestro encuentro. O sea, es una forma para mí, muy choqueante de presentar al personaje, porque realmente no me lo esperaba. O sea, además me parece que una toma de ese estilo así en medio, sin previo anuncio ni nada, no sé, a mí me desconcertó bastante. Quizá también porque, o sea, supongo que querían hacer como el impacto, ¿no? De él viniendo aquí y dejando atrás la casa con la hermana y tal. Pero no sé, luego también por el uso de la música, o sea, porque realmente no había nada que nos anticipara. O sea, así como en otras cosas está como súper bien entretejida la película, me parece que en este sentido no había nada que nos apuntara a que eso era lo que iba a pasar. Quizá porque estamos muy acostumbrados a que se vaya como construyendo la tensión primero musicalmente y luego ya venga ese tipo de escenas, pero aquí fue como de la nada, de repente apareció y para mí tuvo como bastante impacto. Y luego más adelante cuando, o sea, que siempre se ve, ¿no? Este personaje es un personaje que acecha, el personaje de George Ballard, que es un personaje que acecha, que siempre está como en la sombra, ¿no? Y esto se ve también muy claramente cuando está Nan, la esposa de Lou, en casa, y que está tratando de convencerle de que no vaya, que qué va a hacer sin él, y Lou se va. Y entonces subrepticiamente se mete George Ballard a la casa, espera que se vaya el marido y entra y entonces le empieza a comer la cabeza explicándole que no, que su marido realmente va a ser condenado si no le ayuda a escapar al otro, ¿no? Entonces es un personaje que va siempre por detrás, que engaña a su hermana, engaña a la tal Nan, engaña al malo, o sea, engaña a todo el mundo, y me parece interesante cómo llega el momento de su muerte, porque contrario a lo que podría haber pasado quizá en otras películas, que era que pues, el sheriff de repente lo descubriera todo y entonces tratara de convencer a los demás, tal, es como que se van sembrando estas pruebas y son los demás los que tienen que convencer al sheriff para que luego él ya como que lleve la verdad. Y luego otra cosa que me pareció interesante de cómo muere es la figura de Ellen, porque también comparándola un poco con la de la montaña, no es la montaña amarilla, es Maldita Ambición Maldita. En Ambición Maldita se nos muestra a este personaje femenino que se llama Nebraska o Nevada, o ¿cómo se llama? Nevada. A Nevada se nos muestra primero pues tratando de cuidar de su padre, pero luego la siguiente vez que se nos muestra está en Vaqueros y es la tasadora. O sea, tiene como un tipo de trabajo como muy, no sé, masculino, ¿no? O sea, para esto, sin dejar de ser femenina y ponerse su pañuelito para luego ir a encontrarse al chico este, ¿no? Pero en todo caso es un personaje que se muestra muy fuerte desde el principio, y que al final no es que quede atrás, pero queda más como la razón por la que los demás luchan, más que ella tomando cartas como directamente en el asunto. Sin exagerar, o sea, digo, no es que quede totalmente en segundo plano. Pero en cambio, en este caso, en El Último Sol, en Stars in the Dust, me parece muy interesante porque Ellen es un personaje que al principio se presenta de una forma, y la palabra es esta, cursi, o sea, es una cursi, con ese peinadito tan cursi que parece el merengue de una tarta, esa ropa tan cursi también, su forma cursi de dormir y de despertar y de atarse inmediatamente para que se le vea la cintura, o sea, es un personaje cursi. Y entonces este personaje cursi, que además lo único que hace es vivir una vida en la que
¿no? Pues de vivir de lo que haga su hermano o lo que sea. O sea, no tiene ni trabajo, ni hace nada. O sea, se dedica a ser una señora de la sociedad. Pues al final es la que va a tomar cartas en el asunto y va a meterse al banco para confrontar a su hermano y después para detenerlo en un momento decisivo. O sea, es decir, que me parece que también es interesante ese juego que hacen con este personaje de Ellen, que en cierto sentido también la redimen un poco. O sea, de ser una mujer florero y una, ¿no? Una superficial, pasa a ser una persona como mucho más, con más profundidad y con mucha más agencia de lo que era al principio de la película. Entonces eso también me pareció interesante y también hasta cierto punto tiene su puntillo trágico, ¿no? O sea, de la tragedia que es también para ella perder al hermano y que sea a sus propias manos, ¿no? Y no tanto por haber escogido al interés romántico, que era el conflicto que se le planteaba al principio, sino por elegir el bien. Entonces eso también me pareció como interesante en la película y quería destacarlo. Sí, vamos, de hecho, ella es un poco lo que salva al sheriff, ¿no? Que al final alguien se pone de su lado, de una forma muy, muy notoria que es renunciando a su propio hermano. Y yo en ese sentido quería que comentásemos un poco el final porque me parece que tiene ciertas ambigüedades. O sea, Fuerte hablaba antes de cómo la imagen evocada al principio de que en los buenos y viejos tiempos colgábamos a la gente del árbol y punto, que al final es lo que ocurre, pero también me interesa mucho un plano que es justo antes de que incendien el patíbulo, en el que te ponen el plano del condenado avanzando hacia el patíbulo típico de la película del oeste y utilizan un recurso que yo creo que has visto en alguna película más, en la que aparece la horca delante de la cámara. Uh-huh. Pero lo curioso de ese encuadre es que el recurso típico facilón hubiese sido poner la horca encima del condenado y la pone como encima del resto del pueblo. Y yo creo que me parece ver ahí que hay una cierta confirmación de la condena que la película está haciendo. Bueno, iba a decir que es implícita, pero es bastante explícita porque al final se canta que van a ir todos al infierno detrás de Sam. O sea que no es... Realmente ese plano es una confirmación visual de esa idea que está ahí muy, muy clara, ¿no? Y ahí está esa condena un poco de la película que además me genera muchas preguntas el hecho de que el título de la película, que se llame el título original Una estrella en el polvo, que sea la primera imagen de la película, una estrella de sheriff tirada en el polvo, que claro, la expectativa que te genera como espectador es que al final el sheriff va a renunciar a su cargo y va a arrojar la estrella, pero eso no ocurre. Eso de hecho creo que era el final, si no recuerdo mal, de Filón de Plata de Alan Dwan, en la que sí se veía al sheriff tirar la estrella, pero aquí el final queda como un poco, queda muy cerrado en el sentido de que la chica toma partido con el sheriff y se va con él, pero queda muy abierto en el sentido de que ¿qué va a pasar con este sheriff? ¿Sigue en su cargo? ¿Va a tirar la estrella como se anuncia al final? Y también es un final que retoma un motivo del que no hemos hablado, que es el tipo de la guitarra que aparece a lo largo de toda la película, ¿no? Que para mí yo creo que ahí estaban pensando mucho en el coro griego del teatro helenístico, porque es un tipo que con su guitarra lo que va es, siendo un personaje interno a la obra, va haciendo un metacomentario sobre la película en la que canta, sobre todo parece que canta como el nombre de Sam Hall, como esa conciencia rabiosa que lo decía antes, no sé si era Fuerte o Lourdes, que Sam Hall es el único personaje malo que es honesto con lo que es, no pretende pasar por otra cosa. Y es un poco, parece que le da voz a esa conciencia de personaje que quiere hacer consciente a los demás de que no son mejor que él, que son igual de corruptos. Como decía, la canción del final lo dice muy claramente y dice que yo ahora me voy al infierno, pero que vosotros vendréis detrás conmigo cuando llegue vuestra hora y tal. Y ese personaje que es muy curioso porque aparece en varios momentos de la película, incluso determina la banda sonora, que al final es siempre como una sola guitarra continuamente, que para mí es un juego muy chulo porque hay escenas en las que se juega mucho con que no se sabe si es la banda sonora o si es la guitarra que suena de fondo por las calles del pueblo. Incluso hay planos, por ejemplo, en los que parece que la guitarra suena como de trasfondo, pero de momento cuando llega una escena de acción, creo que esto pasa en la pelea con el profesor, cuando empiezan a darse puñetazos, la guitarra suena como más estridente y hay como un cambio de pronto de sonido diegético a banda sonora extradiegética que queda muy guay, ¿no? Y me llama mucho la atención también de ese plano final, eso, que reaparece este hombre de la guitarra, esta especie de coro griego, justo cuando el sheriff y... se me ha vuelto a olvidar su nombre, y Ellen, cuando el sheriff y Ellen desaparecen por la derecha del plano, se salen
desaparecen, salen por la derecha, no se sabe, bueno, se sabe que su destino es acabar juntos, pero no se sabe cuál es su destino respecto al pueblo, no se sabe qué ha pasado con ese conflicto entre ganaderos y granjeros, que al fin y al cabo se ha salvado por un día, pero sigue abierto, ¿no? Y no se sabe cómo se solucionará. Y luego este hombre coro, este hombre guitarrista aparece justo por el otro lado del plano y aparece hablando de esa conciencia vengadora de Sam, ¿no? Y yo creo que incluso aquí la película puede estar trazando como una división entre la dinámica social que está tratando, de cómo este personaje un poco encarna esa visión que decía Forte, que no es cínica, pero sí un poco desencantada de lo que es las dinámicas sociales de la película, y por otro lado la historia íntima, que este personaje al irse por otro lado es como que la deja libre, ¿no? Porque de hecho nunca canta sobre el sheriff y la chica y sobre su historia de amor. Es una historia de amor, digamos, que sería lo único que se rescata o lo único que escapa a esta especie de voz del destino, o lo único que la película deja en su propio espacio, por así decirlo. Pero bueno, que quiero escuchar qué opináis también vosotros del final, que yo creo que, ya os digo, para ser un film de cine clásico me parece que es bastante, tiene ese punto de ambigüedad o de que está abierto a interpretación que lo hace interesante, ¿no? Pues mira, a mí me parece que, o sea, no me había fijado, la verdad, en esa horca sobre el pueblo. Me parece que es una imagen que también ayuda a entender quizá más, justo, o sea, como esa condena social. No creo que, o sea, yo no creo que tenga como tanto un punto cínico como tal, pero sí como cierta misantropía subyacente de estos problemas enquistados, de estas problemas que podrías tener solución si la gente siquiera se bajara un poco de su, ¿no? De su pedestal y quisieran hablar las cosas como, ¿no? en un diálogo y arreglarlas. Pero es verdad que, o sea, es verdad ahí que es un pueblo difícil, o sea, es un pueblo que yo también veo lo de estrellas en el polvo, ¿no? Stars in the Dust, no solamente porque estaba la estrella del sheriff ahí, sino porque realmente, o sea, no es que sean estrellas a un nivel como una superstar o como alguien que va a ser admirado, sino una persona que se va a currar y que se va a manchar y que yo lo leía también así, como una tarea no grata. No sé por qué había hecho esa lectura. Y por otro lado está el tema del mismo nombre de Sam Hall. Yo me quedé, porque me gustó mucho la cancioncilla, la de Sam Hall y todos los versos. Hay uno que dice, I'm Sam Hall, ¿dónde está? Que lo tengo por ahí. My name is Sam Hall and I hate you one and all. Soy Sam Hall y los odio a uno y a todos. En plan, súper maldito, ¿sabes? Entonces, también por eso igual al principio parecía que era como el malo malísimo, aunque realmente no era tan malo. Bueno, sí era malo, pero vamos, malo honesto, ¿no? Como dijo Forte. Pero me quedé como con la cancioncilla, entonces luego la busqué y descubrí que Sam Hall empezó siendo una canción popular en Reino Unido y que hacía alusión a un tipo que era una figura tipo Robin Hood. O sea, era un tipo que le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres, y se llamaba Sam Hall. Y luego eso pasó como una cancioncilla, ya la pura canción, ya desligada del mito, a Estados Unidos, a estos primeros colonos que se fueron moviendo hacia el oeste, y parece que de ahí surgió luego como distintas lecturas de quién era este Sam Hall, ¿no? Entonces, pues por lo que decía de I hate you one and all, pues a lo mejor también le dieron esta otra lectura de ser un tipo que en cierto sentido se sabía malo, pero sabía que los otros eran todavía peores, ¿no? Entonces es como denunciando quizá esa hipocresía, no sé. O sea, toda esta lectura la estoy haciendo a raíz de la cuerda que mencionaste, de esto de colgar al pueblo y de lo desagradecido que es el trabajo para este sheriff. Pero no sé, tú, Forte, ¿cómo lo ves el tema? Bueno, el título, yo también pienso un poco lo que tú, Lourdes, que va porque eso, la estrella del sheriff tiene que debatirse en como comentábamos antes, en un lodazal, que aquí no es visual sino espiritual, ¿no? Porque realmente no hay personaje medio en condiciones, ¿no? Quitando el personaje que tú comentabas de la hermana del
del malvado, la hermana de Valar, ¿no? Que se redime con ese final donde de repente toma importancia y donde toma también un poco una historia, un poco de cariz, de drama griego, ¿no? No solamente porque hay un tipo que te está que hace la forma de hacer las veces de coro, contándote o resumiéndote cosas de la historia, sino que es un enfrentamiento entre hermanos, ¿no? Un enfrentamiento mortal, además. El título yo iba a tirar por él. Lo que pasa es que la imagen con la que empieza la película, que es precisamente esa estrella en el suelo, hace pensar más en lo que decía Miguel, ¿no? Pues que iba a renunciar o la van a tirar o algo pasa ahí. Por lo tanto, me lleva a confusión lo que pienso viendo la película con lo que ves al principio mientras salen los títulos de crédito, ¿no? Que es esa estrella cubierto de polvo tirada en el suelo, ¿no? Cuando además, de hecho, incluso tener la estrella en la película se ve como algo positivo, porque hay ese personaje que durante toda la película reclama que se la pongan, ¿no? Dice, oye, ponme una estrella, que yo soy yo dentro de la serie, pero yo creo que me pongan la estrella, ¿no? Como poco a poco se lo va ganando, ¿no? Bueno, y que ese personaje ese personaje que por fin consigue que le pongan la estrella. Para lo que ¿Qué le le sirve, pasa ¿no? a ese personaje? Para lo que le sirve, ¿no? Morderá el polvo, nunca mejor dicho, ¿no? Morderá el polvo. Que además que me encanta que es el personaje que al principio dice lo de... oye, no, mantenemos aquí la horca porque así toda la gente del casino lo podrá ver, ¿no? Pues al pobre hombre muere y no lo ve casi nadie morir, ¿no? Eso por una parte. Después está el personaje este del cantante, ¿no? Que va acompañando toda la película con sus canciones, donde va contando pues cosas de... Yo creo que ayuda un poco a la trama, a ayudar a que entendamos cosas o a explicar cosas de la trama, ¿no? Sobre todo en lo referente a San Hall, pero también en otros momentos de la película, ¿no? No es un recurso tampoco nuevo porque, a ver, seguro que más películas lo han utilizado, pero a mí evidentemente la primera que me viene a la cabeza, porque es muy potente, como con 2 canciones primero te cuentan todo el pasado hay un trasfondo en la película que no lo entiendes si no te enteras de lo que canta un personaje en la película, que además también acompaña el final, ¿no? Me estoy refiriendo a Yo anduve con un zombie de Jack Turner, donde también hay un personaje con una guitarra que nos cuenta sobre todo lo que es el drama familiar que sufre en la película, donde en ningún momento se explica. Siempre está velado, sabes que ha habido un drama ahí y tú te enteras porque hay un personaje que en un bar saca una guitarra y se pone a contar la historia de la familia, ¿no? Como hace un poco aquí este personaje con San Hall. ¿Quién es San Hall? Pues yo te lo voy a explicar, ¿no? Es un tipo que tal y cual, cancioncita San Hall, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues te lo cuenta ahí con la canción, que la verdad es que es una canción que me encanta, ¿no? Que está muy bien. Pero bueno, de todas formas, volviendo un poco a lo del título, también me pasa eso. Al final me quedo un poco con esta idea confusa de no sé exactamente, no consigo ver claro hacia dónde va. Tampoco pasa nada, también pasa con estas películas de serie B, que imagínate lo que escribirán al principio en el guión y lo que llegaría al final, sobre todo viéndolo enrevesado, la cantidad de capas y de cosas que tiene cada personaje. Es que es hora y 20, también lo comentaba Miguel, ¿no? En hora y 20, por favor, no pueden pasar más cosas, ¿no? Y es un solo día. A veces yo creo que se precipitan un poco una sobre otra, ¿no? Esas continuas llegadas a la oficina del sheriff, cada vez que se abre la puerta todo el mundo apuntando, digo, madre mía, es que esto no me esté que llegue un momento en que digan, que hagan la propia broma de, oye, ten cuidado que el próximo día acabamos contigo, porque de alguna manera tienen que poner algo distinto a cuántas veces vemos que abren la puerta y apuntan con los rifles, ¿no? Es como llega un momento en que, madre mía, como salga otra vez, no sé qué va a pasar, ¿no? Eso por bueno, que luego llega, unos años después, llega un tal Howard Hawks y con la situación de 3 tipos encerrados en una cárcel con un prisionero, te hace una película de 2 horas y media. Que además es que tiene muchas cosas en común, porque tiene ese personaje del viejecillo, incluso ese chiste con que cada vez que el sheriff entra están a punto de dispararle, que es lo que el Cat de Río Bravo, que es cuando entra... John Wayne. No, el cantante, joder, Dean Martin. Cuando entra Dean Martin, que viene de afeitarse y de pelarse, está tan distinto de cuando estaba mugriento que Stampy, el viejecillo, no lo reconoce y le dispara. Bueno, pero es buenísima, ¿no? Pero viene a cuento, porque también es una situación muy parecida, ¿no? Entras y te vamos a disparar, en la de Howard Hawks llegan a disparar, haciendo un momento de comedia absolutamente genial, ¿no? En cuanto al final, el plano de la horca, la sombra está de la horca que se ve en ese momento que inicia el último tramo de la película, yo también lo vi. Aparte de toda la metáfora que tiene de maldición que cae en ese momento sobre la película, ¿no? Estás viendo la horca, sabes que es un momento terrible, parece que la horca está ahí para todos, ¿no? Aquí es que todos se merecen la horca, todos estos tipos que nada más que quieren tomarse la justicia por su mano, ¿no? Ni siquiera quieren ya utilizar un árbol, es que todo el mundo ni siquiera quieren esperar a que llegue eso, quieren unos liberarlo u otros matarlo y pasar de la ley completamente, ¿no? También lo veo como un punto
que puede parecer más temporal, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es una forma de marcar el último tramo de la película, ¿no? Que es ese momento que estás esperando, que es el momento de la horca, el momento en que van a ahorcar y cómo se va a solucionar, ¿no? Y parece que esa sombra de la horca marca temporalmente ese último tramo de la película, que parece decirte al espectador, bueno, llegó el momento, esto es lo que esperaba. Tú estás en el casino, estás mirando esto y te lo vamos a mostrar, porque has llegado hasta aquí. Esto es lo que quiere ver este momento en que vamos a ahorcar al tipo, ¿no? Que es una forma de interpelar al espectador o espectadora de la película, ¿no? Que te pone ahí en ese momento en que, bueno, ¿qué esperabas? La horca, ¿no? Pues venga, ahora llega aquí y para que te quede claro, te lo marco aquí con la sombra, ¿no? También un plano muy típico de estas películas del oeste, ¿no? Ponerte la horca, lo que tú decías, Miguel, pues sobre la figura del personaje, una sombra en el suelo, etcétera. Aquí lo que pasa es que lo lleva a un marco más general que permite más lecturas, como tú decías. También permite, oye, ¿esta horca para quién va? ¿Que para todo el pueblo? Pues sí, porque evidentemente su sombra parece que cae sobre todo los personajes esos que se acumulan al final de la película, ¿no? Porque en el fondo piensa aquí que casi todos se la merecen, ¿no? ¿Sabes de qué me he acordado, Fuerte? ¿Qué? A ver si te suena esto. Una película que empieza con un plano de una horca delante de la cámara. Aparece el personaje detrás de unas rejas con la horca encuadrándolo perfectamente. Y según se aleja la plana, descubres que no es una horca, sino un cable del tren. Y que el personaje lo que está despidiéndose de su familia porque va a coger un tren. Pues no me acuerdo. Pero ¿cómo confías en mi memoria, Miguel, para esto? Es que de verdad. El hombre que parece Harold Conmigo ni Lloyd. lo intenta. ¿Eh? El hombre que parece Harold Lloyd. El hombre que parece... No sé qué película... No me acuerdo qué El hombre película. mosca. El Bueno, macho, no me principio acuerdo del de hombre nada. mosca. Horrible, no me acuerdo de nada. Pero estaba pensando en chistes de cine. Estaba pensando en una broma visual del gordo y el flaco. Que no es con la horca, pero lo hacen... Ahí ya, ya me ha recordado esto, no puedo evitarlo. No me acordaba de esto que comentaba. Miguel, a ver, el hombre mosca la tengo... Hace mucho tiempo que no la vuelvo a ver, ¿eh? Ah, pues por ahí te va a ligar. Entonces Pero no- Es un chiste visual genial ese. No, pero absolutamente genial. Lo que pasa es que pensaba que... a ver, es que es muy típico. Estaba pensando algo del cine mudo, pero no se ve igual, porque son chistes visuales muy típicos del cine mudo, ¿no? Recuerdo otro maravilloso, que es el corto Libertad, del gordo y el flaco, ¿no? Maravilloso, porque la película empieza Libertad, ¿no? Y sale el gordo y el flaco corriendo, ¿no? Y se lo ve corriendo. Y claro, ves Libertad y piensas, oh, madre mía, Libertad, que es correr libre por el campo, ¿no? Y según sales a la cámara, ves que ya van vestidos de preso y lo que están haciendo es fugarse de la cadena de presos, ¿no? Y Libertad no es libertad de que corro por el boca, sino libertad que me escapo que estoy en la cárcel, ¿no? Que esa ironía tan maravillosa y tan... como visualmente juegan, bueno, tan típico del cine mudo, ¿no? Bueno, Miguel, pues yo sé que lo has hecho con toda tu buena fe, pero he quedado fatal de no reconocer el principio. No. Era por darte el gusto de mencionar a Harold Lloyd en el programa. He quedado también te fatal. digo. Nadie tiene la memoria visual de Miguel, No, también no. hay que decirlo. No, a ver, que yo no hace tanto que he visto el hombre mosca y lo he visto varias veces, o sea que me acuerdo, pero era porque Forte se fuese contento de que mencionásemos a Harold Lloyd en el programa. Bueno, Que- aunque haya quedado fatal, el hecho de que se mencione a Harold Lloyd y que me haya dado pie encima para contar el gordo y el flaco, ni te cuento. O sea, ahora mismo en este momento el subidón que tengo. Volviendo al bueno y viejo no sé si quería añadir algo más, Lu, que te he visto que iba a intervenir. No, realmente. No. O sea, no tengo nada más que añadir. Yo lo que les quería preguntar es si tuvieran que escoger una, ¿con cuál se quedarían? Es que son muy distintas. Uf, es que, a ver, primero aclaro que estas películas ganan mucho cuando se ven en serie. O sea, yo hace unos años me hice un miniciclo de películas de Universal que en como un mes me vi 21. Y ganan mucho cuando te pone un poco en la situación del público que las veía, ¿no? Que está súper familiarizado con el género y disfrutan mucho más de las pequeñas variaciones, de las cosas únicas que tiene cada una, que a lo mejor son pues una pequeña decisión como lo que decía Forte. De pronto hay una peli que te busca una ley remota del oeste para las minas, o hay de pronto una película que te mete un traveling de un personaje, o hay una película que de pronto en la forma que tiene la persecución a caballos le da un girito y tiene un punto distintivo. O sea, ganan mucho, digamos, por acumulación. Dentro de eso es verdad que en el ciclo del Universal hay películas que son más tipo de Yellow Mountain, que son películas más rutinarias, más de el simple gusto de estar dentro de ese universo, y hay películas que es verdad que tienen como un punto un poco más rompedor, por así decirlo, que es donde entraría Star in the Dust, que es una película que de guión y personajes pues busca ir un poquito más allá. Dentro de eso, aunque es verdad que The Yellow Mountain tiene ese encanto de la pura cotidianidad del western y el encanto de su universo, me quedo con Star in the Dust porque como western es muy única en general,
muy típica, pero a la vez muy única, por muchas de esas decisiones que toma y ese diseño narrativo. No sé vosotros. Fuerte. Bueno, a mí me ha pasado un poco lo que a Miguel, como he visto, no he llegado a ver 21, pero bueno, sí me he visto, pues las tengo aquí, me he visto 3, 6, 7. He visto una tercera parte, pero aún así me ha servido para ver lo que comenta Miguel, que vistas juntas, todas estas películas películas del oeste de la Universal, de mediados de los años 50, viéndolas juntas, ganan. Parece ser que pueden ser como... Yo pensaba, digo, como las veo todas seguidas, me voy a cansar, las voy a empezar a confundir, esto va a ser un lío, y sin embargo, no, ganan por la variación, el detalle que lo que estamos comentando aquí, ¿no? Creo que ganan en su conjunto. Partiendo de la idea de que El Último Sol me parece una película que parte de un punto más... que busca más, que contar algo más, ¿no? El mismo hecho de que todo acontezca en un solo día... cómo se desarrolla ya es una película que tiene más pretensiones, sin que la palabra pretensiones sea visto de manera peyorativa o negativa, como muchas veces se suele hacer, sino tener pretensiones, y si esas pretensiones se cumplen es algo bueno, y esta película tiene pretensiones y las cumple, por lo tanto funciona, ¿no? Ante la sencillez de madre mía, nunca me acuerdo del maldito título de, bueno, Ambición Maldita, es que es horrible. Maldita. Bueno, suena como que va a salir una momia, que sí, Ambición Maldita, sí. Y salen momias, yo lo veo. Pues en conjunto quizá prefiera el Último Sol, pero de todo el grupo de películas que he visto, incluyendo La Pradera de Sinley de Kim Vidor, quizá mi favorita sea la del Cañón del Corcel Negro de Jesse Gibbs. ¿A que sí? Sí. Y curiosamente, no por la misma razón de Lourdes, lo cual habla muy bien de la película. Creo que habla bien de la película, que puede encontrar más de una razón para que te parezca una maravilla, sino sobre todo porque los personajes del Corcel es que me enamoraron. Y fíjate que es que no puede ser todo partiendo de un punto de vista más típico, pero es la película en la que los personajes he visto crecer más. Porque crece más incluso que en el Último Sol, porque en el Último Sol los personajes tienen su evolución, van evolucionando, pero es casi un destino al que están, no voy a decir abocados, pero sí la situación como que se van desatando y van yendo por ahí, mientras que en el Cañón, al ser todo quizá más amable, van evolucionando en el fondo algo que tú también habías escrito, Miguel, ¿no? En la película se evolucionan de ser personajes rebeldes y que cada uno vive su vida y ser más independientes, ¿no? A civilizarse, a de repente comprenderse unos a otros, pero que precisamente por los tiempos en que atravesamos, en que todos estamos tan peleados, todos están discutiendo, ver como películas en las que la gente hablando soluciona las cosas, se acerca y se quiere, ¿no? No sé, es que de verdad, no sé, han sido, no sé, la he disfrutado muchísimo, me han gustado mucho, me han puesto de muy buen humor, me han puesto, son esas películas que terminas y dices, me puedo ver 20 películas de estas, qué maravilla, qué bien termina el día, no da igual lo que te pase, lo que te haya pasado en el día, que eso te lo arregla todo, ¿no? Y eso es tan bonito encontrar películas así, ¿no? Que bueno, que siempre pues son un placer. Ojo, que a mí también me gustan películas de pasarlo mal, que terminan fatal, me gustan las películas de terror que voy a contar, ¿no? Pero ostras, Sí, también me gusta... Pues también me gusta lo otro, sobre todo cuando se hace bien, no sin que caiga en que sean películas, lo te decía un poco Lourdes, no son películas cursi, no son ñoñas, sino que se puede plantear todo esto siendo películas inteligentes, siendo películas que buscan, no sé, que están de parte de lo bueno y de lo que se supone que es correcto, sin que sea ñoño, ni que sea estúpido, ni que sea... Y sobre todo que son muy humanas, ¿no? Que quizás sea al fin y al cabo lo que más acaba de esta película. Que parten de puntos de... su punto de partida, el género codificado, lo hemos visto mil veces, ya sabemos de qué va, personajes que ya te los conoces de memoria, y sin embargo termina la película y has visto personas, los han humanizado, ¿no? Y eso me parece una maravilla, y sobre todo cuando parte de... que se va a decir, ¿no? Pues como lo estamos comentando aquí, un punto de partida tan de género, ¿no? Tan de punto en común con otros miles de películas que hemos visto, ¿no? De hecho, Forte, antes de que Lourdes diga su opción, voy a decir que una de las pelis que has visto tú es de mis favoritas de este ciclo Universal, que es, la mencionaba antes, La Pradera sin Ley, protagonizada por Kirk Douglas. Es que... Es muy buena, y es muy buena en esta línea de películas sin pretensiones que tampoco pretenden, digamos, reinventar nada, sino que estaría en la línea de Yellow Mountain, pero que es una maravilla. Y de hecho lo más peculiar que tiene es Kirk Douglas, porque Kirk Douglas es un actor que a mí me carga muchísimo normalmente. Aquí Vidor le dijo, venga, haz lo que quieras, literalmente. Haz lo que tú quieras. Y le sale bien. De las pocas películas en las que Kirk Douglas es tan cargante, para mi gusto, de las que he visto, que me faltan por ver, claro,
pero de las que mejor le sale, porque luego hay otras del ciclo Universal que son películas más diferentes. Yo creo que mi favorita de todas las que he visto, que estaba viendo ahora las listas, he visto 30 y pico en total. La que más me gusta es una que ya la dedicamos un podcast, que está en Borea Pachas de Fregonese, pero claro, eso es otro rollo. O una de mis favoritísimas también, que es La Aurora Desnuda de Edgar G. Ulmer, que es una película de un romanticismo y de una melancolía que también la distancia más del ciclo, ¿no? Pero dentro de las películas más rutinarias, yo recomiendo mucho la de La Pared de Sindley. Y ahora sí, Lourdes. No, es que me la estaba apuntando porque esa no la he visto, pero definitivamente la pusiste muy, 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 muy arriba, así que la voy a ver. A ver, yo creo que, o sea, dejando de lado los caballos, porque a mí la de los caballos es que también me robó el corazón, más visualmente y no por la sensación como de libertad y de que también transmite, y que eso también es muy, muy propio del western, ¿no? Como esa libertad que al final aparece manifestada de distintas formas. Yo creo que yo me quedaría más con The Yellow Mountain, con La Ambición Maldita. Pero porque aunque parezca que es una película como más quizá naive o lo que sea, o sea, yo creo que hace exploraciones humanas muy profundas, aunque luego la forma en la que las muestra es una forma no como una caricatura, pero quizá de una forma un poco más caricaturizada, más acentuando las líneas, más destacando los rasgos distintivos de los personajes, y en ese sentido puede ser un poco caricatura, pero las acciones que muestra y las relaciones humanas que muestra a mí me parece que son súper verdaderas. Entonces, sí, creo que me voy a quedar con esa, a pesar de cómo la doblaron, el título. La verdad es que tiene razón, aunque sean como muy elementales o muy caricaturescas, como tú dices, que son las dos películas, pero también de Yellow Mountain tienen una profundidad en temas de comportamientos humanos que no hay que desdeñar, porque la tienen. Sí, sí, está ahí. Y son entretenidas y te lo pasas bien y vamos, todo en uno. Perfectas para el verano. Bueno, pues llegamos hasta aquí con nuestro podcast de canícula, recomendando estos westerns y otros cuantos que han salido por el camino. Se me había olvidado mencionar, por cierto, que no lo sabíamos porque al final siempre terminamos tirando por la vía alternativa sin ni siquiera mirar lo que hay por ahí legal, pero resulta que Ambición Maldita está en Filmin, o sea que ¡yay! También está en Filmin, está en HD, o sea que no hay excusa para no verla. Hubiera quedado mejor que esto lo dijésemos al principio, no al final cuando ya lo hemos destripado, pero ahí queda. Es un premio para el que haya llegado hasta aquí. Y dicho esto, como siempre, Lourdes, Forte, un placer, y nos vemos seguramente ya a la vuelta de las vacaciones con la ominosa proximidad de Halloween, que yo creo que ya pronto volverá a tocar hablar de cine de terror. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, chao, un placer.